Buenas tardes Latinoamérica, buenas noches España, ¿cómo están gente linda y rara? ¿Cómo está la mejor comunidad de todo Twitch y YouTube y todo lo demás? Ay, ay, ay. ¿Tienen una mala sensación hoy con Argentina o confían? ¡Arranca el partido! Saca Holanda, Edgar Davids. Oye, ese se parece a Davids, ¿no? Davids. Esa Holanda era una locura. La Holanda del 98. Uf. Pierna en alto. Salida para Argentina que recupera la pelota. Blind le tiró un tackle tremendo a McAllister. Yo tengo una mala sensación también. Espero que solo sea esa. Espero que solo sea esa. Vamos Argentina. Vamos Messi. Hoy debería aparecer la selección argentina. Porque en este mundial hay un partido que la selección argentina no juega bien y Messi aparece y lo salva. Y luego el siguiente partido Messi está mal y la selección lo salva. Y el anterior partido Messi lo salva, Argentina contra Australia, ¿no? Entonces, hoy debería aparecer la selección más que Messi. Pero se aparecen los dos mejor. Ahí está Van Dijk, que unos le dicen Van Dijk, pero que algunos no le quieren decir Van Dijk porque no sé. ¿Qué tal Francisco? Bueno, un golazo el de Neymar, pero bueno, Neymar es un... Lo voy a decir aquí, es un imbécil. Es un ególatra. Igual que Cristiano. Yo me acuerdo que Cristiano también tuvo una definición por penales así. No sé si fue con Portugal o con el Madrid. No me acuerdo con quién, pero tuvo una definición por penales así. O contra el United, cuando jugaban en el Manchester United. Antes, no el de ahora, el de antes del Madrid. Que quisieron patear quinto para tener la gloria, porque ese es el ego. Pero yo pateo último, meto el gol triunfal y soy lo máximo. Pero no, porque a veces no llegas a patear el último. Y hoy Neymar se quedó sin patear el último. Debes patear tercero. El mejor jugador tiene que patear tercero. No primero porque a veces la presión te puede fregar. Patea tercero. Porque ni tienes la presión del primero, ni vas a definirlo como el último. Y si estás ganando es un penal que te puede llevar adelante. Y si lo estás perdiendo es un penal clave. Se va Argentina. Vamos McAllister. El primero de Argentina rapidito. Los 2 minutos. Era genial Acuña. No, Acuña, ¿dónde? Por favor. ¿Qué tal Alambrito? Hoy Brasil hizo todo para ganar y al final hizo todo para perder. Portugal-Chile. Oh, puede ser. En la Copa Confederaciones. Puede ser. Sí. Claro, los penales, ¿no? Esa es. Que Cristiano quiso patear al último y ni pateó. Partido trabadito. Sí, hoy día es un partido complejo porque... Si Argentina los quiere salir a atropellar a Holanda, el técnico es Van Gaal, un técnico súper amarrete. Holanda lo va a aguantar y de contra lo mata. Argentina tiene que invitarlo a Holanda a salir. Ven, dame espacios. Porque este partido, a diferencia de contra Australia, contra México, contra Polonia y contra Arabia, Argentina no tiene que ir a arriesgar tanto. Tiene que, sin meterse atrás, a incentivarlo a Holanda que salga y le dé espacios. Argentina porque... En este mundial, hasta ahora no hemos visto ningún partido en el que Argentina juegue con espacios. Le ha tocado rivales que siempre se han metido atrás. ¿Sí o no? Pero contra un rival que te da espacios, yo creo que Argentina te hace también la samba, ¿no? Como Brasil. Te arma la fiesta. Por eso Argentina tiene que jalárselo a Holanda. ¿Qué pasó? ¿Un choque de fútbol a Gatbo? Tres minutitos de este primer tiempo entre Holanda y Argentina. Un partido con mucha historia. Jugaron la final del Argentina 78, cuarto de final del 98, semifinales del 2014, etapa de grupo del 2006. Ahora están en cuarto de final otra vez. Holanda, que es la única selección en la historia que ha jugado 3 finales y no ganó ninguna. Bote neutral, me gusta. ¿Les gusta esta transmisión? Está mejor esta transmisión que están viendo en pantalla, si no. Se ve mejor que la otra. La otra como que no se entendía mucho. Esta está más chévere. Ahí va Holanda, comienza a tocar, comienza a salir y le deja espacios a Argentina y se viene Messi de contra, que es lo que tiene. Así tiene que jugar Argentina. Messi se la da. Ya. Lindo la pelota. ¡Pégale! Uy, le pegó a Julián Álvarez. La pelota se iba al arco. La revienta con todo. Eso Argentina. Así tienes que jugar.
Que salga Holanda y con espacios, pum, voy y lo mato. Argentina no es España, que solo tiene una manera de jugar y no sabe otra. Argentina puede cambiar línea de 4 a línea de 5, a línea de 3, puede cambiar intérpretes, puede cambiar la forma de jugar también. Y eso es muy importante en un mundial. Ya le estoy pegando a España, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues que España no le hemos pegado en directo pues, todavía. ¿Por qué le pusieron Países Bajos? Porque una gran parte del territorio de ese país está por debajo del nivel del mar. Parece raro, entonces, ¿cómo está debajo del mar? Estaría agua igual. Es que Holanda o Países Bajos no colinda con el mar, ¿no? Está al medio y al foso, ¿no? Es como el cráter del The Forest. Oye, sigo jugando The Forest, muchachos. Qué juegazo. Lástima que no lo puedo jugar en directo porque se trabaría. Pero, pucha, está bueno el juego, ¿eh? Saque de banda para Argentina. Ahí va Acuña, 5 minutitos. Hay una pantalla gigante en el estadio, ¿no? Ahí se ven las acciones. ¿Se acuerdan del Francia-Italia que Elizondo, el árbitro argentino, vio ahí el cabezazo de Zidane, ¿no? Ilegal. Como Bolivia, claro. Sin mal, pero hundido, exacto. No, hundido, no, Bolivia tiene altura. No te pases. Por ahora un partido normal, 6 minutos. Sin mucho temblor. Argentina ha intentado un poquito más porque encuentra los espacios que Holanda le está dando. Presiona Argentina, bien. ¿Cómo le ganó el puesto Julián Álvarez a... Offside, señor, offside. ¿No hay offside? No, mira. Julián Álvarez al Toro. Al Toro del Inter. Hola, Emi Classics. Dale de Emilia, gracias. Ojalá gane Argentina, ¿no? ¿Ustedes celebraron la derrota de Brasil o les dolió por Sudamericano? A mí las dos cosas, ese es el problema. Yo quería que Brasil pase para que juegue con Argentina en semis y haya fijo un sudamericano en la final. Porque no quiero que Francia gane la tercera Copa del Mundo, ya que Francia no puede tener más títulos que Argentina porque Francia no es más que Argentina a nivel histórico. Inglaterra no lo quiero campeón nunca en nada. Obviamente no quiero que campeone Portugal, obviamente. Y el campeón tiene que salir de aquí, de Argentina. Prefiero que campeone Holanda, fíjate. El campeón tiene que salir entre Argentina y Brasil. Pero por otro lado, ver caer a Brasil y pecharla de nuevo es también rico, ¿no? ¿Por qué, Alambrito? ¿Qué habrás hecho? Hay mucho nervio. Obviamente, este partido uno no veía que este partido iba a ser de ida y vuelta, se iban a atacar con todo porque hay mucho respeto entre los dos, es normal. Parece una final, ¿no? Más que un partido de cuartos donde se... Casi la friega y se la regalaba a Julián Álvarez, que podía hacer otro gol como el de contra Australia, donde el arquero se la dio. Ahí está De Jong. Oye, ¿qué pasó con De Ligt? Que ni siquiera está de titular. ¿Está en la banca De Ligt? ¿Fue al Mundial? De Ligt es el defensa esa del Ajax, que se lo terminó llevando la Juve y que el Barça lo quería y dijo, no, el Barça no voy. Ah, qué tal fotazo, Emilia. Uy, pero hay holandeses ahí, ¿eh? Cuidado. Holanda merece después de 4 veces. Sí, pero esta selección de Holanda no. Hemos visto mejores Holandas que esta. Ni siquiera llegar a la final, fíjate. That's the problem. 8 minutitos, ya se acabó la prediction, ¿no? O sea que ya votaron. La jugada para Cody Gakpo. ¿La revelación del Mundial es Cody Gakpo, puede ser? ¿O es Julián Álvarez? Está entre los dos, ¿no? ¡Hola, Dani! ¡Dani! Háblame en el chat, Dani, porque te acabo de ver. Dame el mérito de haberte pescado. Echaron al único que había sido de Polonia. Uy, qué mal. Pobre polaco. Dani, escribe en el chat. ¿Del 2016 era la mejor? No, la del 98. La de Francia 98. Pucha, esa Holanda era una maravilla. Te lo digo y de memoria. Van der Sar en el arco. Stamp de central. Frank de Boer. Ronald de Boer. Davids. Overmars, aunque no era titular. Adelante estaba Dennis Bergkamp con Patrick Kluivert. Me estoy olvidando de varios. Philippe Cocu. Me estoy olvidando de Senden. Me estoy olvidando de... A ver, vamos a ver si me acuerdo ahorita. O ya dije los 11, ¿no? Ya están los 11. Entonces era un equipazo esa Holanda.
Y a esa Holanda, Argentina le hizo un buen partido, me acuerdo. Koeman, no estaba Koeman ahí. Se viene. Sí, porque llegase tarde esa KR. Pero al siguiente gol. Se viene Acuña. No, Acuña, ¿dónde? Acuña, métela bien ahí al área chica. No la pongas atrás. Ya sé que atrás duele también. Atrás también duele, pero ponla adelante. Esto se goza adelante. Esa Dani, artista del canal, Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que no te vemos por acá? ¿Cómo andas? Que haya otro gol, que haya otro gol. Que haya un gol, pago la prediction y hago otra. Ahí está Scaloni. Todos estamos trepados a la escaloneta, ¿no? Le creemos a Scaloni. Un técnico serio. Técnico que cayó muchas bocas. ¿Cómo no? Ah, ¿hay nuevo? Ah, mira, no sabía. ¿De qué se trata? 10 minutos, 11 minutos del primer tiempo. Muchas camisetas argentinas y unas cuantas gotitas naranjas ahí en la tribuna. Presiona Holanda, es un partido muy cerrado. Y esto también podría irse a larga, y no me gusta. Lo que nos queda. ¿Qué nos queda? Julián Álvarez, al cual lo van a marcar mucho. Ahí está Messi. Lateral en media cancha para Argentina. Messi, el capitán, le pica la barba. Julián Álvarez. Van a penales otra vez. Pucha, qué locura, como el 2014. Ah, claro, apoyar la escaloneta, sí. Bueno, no. Apoyarla desde antes, ¿no? Se viene Argentina, puede ser Argentina, recupera la pelota Holanda en salida, partido muy apretado, pocos espacios, no ha habido ninguna clara todavía, pero se ha jugado más en cancha de Holanda y eso está medianamente bien. Mientras Argentina no pase apuros y Dibu Martínez, las que tenga que salvar, salve. McAllister, va a abrir McAllister para Acuña. Acuña que está un poquito impreciso en el inicio del partido. El pase de Acuña para McAllister. ¡Qué buena! ¡Qué buena! El centro que otra vez salió mal. Va para De Paul. Va a centrar De Paul. Centra De Paul. No. A ese arquero que mide 3 metros. No. Vale. Marruecos contra Portugal. Pucha, hay que tener... Debería ganar Portugal, ¿no? Pero con cuidado. No, pelota, árbitro. Ah, ya, está retrocediendo. Okay. Plan macabélico. Es un técnico, me gusta porque es un técnico pensante. Y no es un técnico que muere en la suya. Si tiene que cambiar, cambia. De hecho, por eso Argentina está aquí. Si no, se habría muerto hace rato. En otra ronda. De local Argentina, como todo el mundial, ¿no? En todos los partidos ha habido más argentinos que sus rivales en el estadio. Y son los que le están dando color al mundial. Por una cuestión de hinchada, este mundial lo merece ganar Argentina. Por lo que los argentinos han apoyado y han llenado los estadios y las calles cataríes. Porque estoy seguro que habían más argentinos que brasileños. Europeos no han ido muchos al mundial. Les ha dado un poquito igual el mundial. 14 minutos, la posesión muy pareja. 50-50 la posesión, fíjense. Ahí está el Dibu Martínez. Dibu, no la friegues hoy, ¿eh? No la friegues. Por su queja generalizada. Está bien. Uy, hay alguien que está pitando afuera, ¿no? Que tiene un pito. Eso tiene que quitárselo porque si no va a fregar un poquito el juego. Presiona ahora. Holanda le comienza a hacer a Argentina lo que le estaba haciendo Argentina a Holanda al inicio. En los primeros 15. La pelota cruzada muy mal, regala la pelota y pues sí. Ese es el problema. Mañana en vivo de Portugal.
Sí, debería, porque a la hora del Francia-Inglaterra, que es el partido que me gustaría ver, porque es un clásico casi, ¿no? Es un partido en donde hay mucha historia más allá del fútbol, ¿no? Mucha guerra entre Francia e Inglaterra. Pero a esa hora estoy en el ensayo, me estoy yendo al ensayo. En Francia y Inglaterra no lo puedo ver. Tendríamos que ver el Portugal-Marruecos. Se viene Holanda, buena jugada. Se viene Holanda, por favor no, por favor no. Por favor no, el centro para Holanda. Ay, ay, ay. Lo incomodó felizmente. No hay penal, todo bien. Sale Argentina de contra. Ahí está Rodrigo de Paul. Argentina está un poquito impreciso ya en estos momentos. Ya Holanda ha ido adelantando las líneas y eso es peligroso, ¿eh? Sí, claro, Holanda va a tener más la pelota que Australia, que México, que Polonia y que Arabia, ¿no? Obviamente. Ahí está el equipo naranja. McAllister lo marca De Jong. McAllister lo marca De Jong. No sé si es marca personal o es solo zonal. ...16 minutos... Tengo los ojos hinchadazos de la emoción. El partido de Brasil ha sido desgastante, sobre todo el final. Y esto va a ser... Parece que va a ser también larguísimo, ¿eh? No sé cuál es el arco de cada equipo. El de la izquierda es el de Holanda y el de la derecha el de Argentina. Recupera la pelota Argentina. Bien, Argentina recupera... ¡Ay! Otra vez recupera Holanda, recupera Argentina, recupera... ¿Qué es esto? Nadie quiere tenerla. La pelota que es el COVID. Nadie la quiere tener. ¡Hola, la Bonchi! No, ¿cómo que gana Países Bajos? Todo Latinoamérica está con Argentina, menos Brasil, ¿no? Supongo que los brasileños quieren que muera. Que Argentina se quede acá. Lo cual se entiende, pues. Obviamente. Son rivales, ¿no? Son enemigos y rivales. Ganó Brasil. Timber. Uy, ya la pelota bien, Dibu Martínez. Todo bien. Hay arquero en Argentina, felizmente. Están jugando a la papa caliente. Sí. ...17 minutos... Un partido que literalmente parece la final del Mundial... y no un cuarto de final... porque hay mucho nervio. Lo atropellan a Julián Álvarez. Sí. Julián Álvarez, tiene que soltar a más rápido. Esto no es Australia. Partido difícil, ¿ah? Mira, está Labón, está Dani. Mira la Bonchi, está Dani acá. Falta Gato. Y están las artistas. Y empataron en 2. Argentina le ganó la final, ¿no? La más importante. Claro, por los penales. La tiene ahí Holanda. Toquetea Holanda. Presiona ahora Argentina. Argentina le hace la de Holanda. Hay mucha presión entre ambos, ¿ah? Y pierden la pelota muy rápido. Ojalá mañana gane Inglaterra. No, ojalá gane Francia. No, con los ingleses jamás. Yo sé que tú eres chileno. Así te pueden caer bien los ingleses, Francisco. Lo sé. Los demás no. Jugando a Minecraft. Lo máximo, la Bonchi. La Bonchi, está Dani, mira. ¿Cuánto tiempo que no venía Dani por acá? El foul de Acuña. ¿Quiere estar ganando? ¿Di María? ¿Pero qué quiere? ¿Qué quiere con Di María? Déjale en paz a Di María, si es un chico bueno. Vamos, hinchada Argentina, tiene que cantar, se están callando, ¿ah? Se están callando, tienen que mover al equipo. Qué fuerte, ¿cuál qué fuerte? Está Julián Álvarez, pierden la pelota, revienta Holanda. Ninguno de los dos quiere tener la pelota, ¿no? Es como que los dos están esperando que el otro la tenga para que se equivoque y ¡pum! Voy y lo ataco. ¿Qué es lo que se esperaba que iba a ocurrir?
Porque es un partido en el que tiene la pelota la puede fregar y de contra, chau. No he visto la camiseta de Colo-Colo, no he visto. A ver, la voy a ver en el entretiempo. Claro, Holanda la tiene en un sector del campo que no hace daño, lo cual a Argentina le conviene. Algún espacio que haya. ¡Uy! ¡Uy! Se viene Depay. Se viene Depay. Se viene Holanda. Depay engancha. Depay. Tiro de esquina para Argentina. La sacó Otamendi, que ha sido uno de los mejores defensas centrales de este mundial. Si no ha sido el mejor, pega ahí en el palo. Córner en contra para Argentina. Córner de Holanda. Se vienen los altos. Cuidado Argentina. Ay, ay, ay. 20 minutos. Se viene Van Dijk. Virgil. Se viene el Virgilio. Uy, qué buena la hicieron. Felizmente se entró muy abajo. Recupera, hermano. Recupera. Métela. Claro. Así, pierna fuerte. Muy bien, Molina. Muy bien. Sí, muy bien, Molina. Partido peleado, ¿eh? Me gusta. Quisiéramos ver el partido con goles, pero no, a veces no. A veces no hay goles. Chicos, recuerden que tenemos nuevos emotes, ¿eh? Tenemos nuevos emoticones, tanto para los subs como para los que son solo seguidores, ¿eh? He subido algunos nuevos emotes. Argentina, vamos Argentina. Eso se la da a Messi. ¡Vamos Messi! ¡Eso! ¡Inventa! ¡Ahí! ¡No! Messi más abajo. Ay. Sí, los emotes del líder y el mío, mira. Ay, Messi. Messi. Pucha, esas no va a tener muchas Messi, en la que le den espacio. Ya pues Messicito. Bien, salió muy bien el defensa de Holanda. Salió muy bien, ¿no? Está bonito, ¿sí o no? Merci. 22 minutos, va Holanda, recupera bien Molina. Ah, no, era Otamendi, ¿no? El mundial que está haciendo Otamendi, ¿eh? Uy, medio sentido de Paul. No. Per favore, no. ¿Gol? No. Escuchaba fuera un gol, pero yo estoy viendo en vivo. Así que no puede haber gol. Saca el remate, se va afuera. Lateral en salida para Argentina en 23 minutos. Un partido muy táctico. Era lo que se preveía. Hoy no era. Este no iba a ser un partido así que dices, ¡ay, vuelta, golazos, espectacular! Sabíamos que iba a ser un partido muy apretado. Un partido de Copa Libertadores, ¿no? Eso es. Partido duro. Y eso que no hay patadas todavía, ¿eh? Que después se puede poner trabado. ¿Ves? Es que no pueden dar. Ninguno de los dos pueden dar más de 3 o 4 pases seguidos. Les cuesta mucho. Tiene que empezar. Solo una figura puede romper también. ¡Uy! Se viene Depay. Felizmente la mandaron afuera. Ay, Argentina. Esos huecos, Argentina. Bien, alarmaron muy bien, ¿eh? Quisieron hacer la de Neymar hace rato contra Croacia, pero no le salió. Le pegó mal el 7. Depay se lamenta también. Presiona a Holanda. Esa presión. Ese Holanda presiona más que tu ex. Gánala. Lateral en ataque para Argentina. 24 minutos. Vamos, Argentina, pues, carajo. Este es tu mundial, Argentina. Este es. Scaloni. Ahí está Acuña. Bien, Julián Álvarez. Le pegan, lo golpean, pero ahí está. Acuña, faula Acuña. Tiro libre para Argentina.
Tiene que ganar Argentina, muchachos. La hinchada argentina, los hinchas argentinos han llevado el fútbol a Qatar. ¿Sí o no? Es que realmente son los hinchas que están salvando el mundial. Son los que están salvando el mundial. De no ser por los hinchas argentinos, los estadios vacíos, ¿eh? O bueno, no llenos al menos. Por Messi. Por una nación futbolera que lleva, ¿cuánto? 36 años, ¿no? Sin campeonar. 36 años sin ser campeón del mundo. Eso, recupera la pelota bien. Ahí está Acuña, Acuña. Ay, Dios mío, Dios mío. Hay mucha imprecisión. Un portugués ahí metido entre los hinchas argentinos. Ahí está la holandesa. Muy poquitos holandeses en el estadio, ¿eh? Pero muy poquitos. Ahora Argentina presiona. Es un buen partido, ¿eh? O sea, desde el punto de vista táctico es una delicia. Reynoso, por ejemplo, debe estar pero babeando, ¿no? Salivando el partido. Recupera bien, recupera. Sí, tienes que meter con todo. McAllister, lo atropellan. Lo atropellan, hermano. Cody Gakpo lo atropelló a McAllister. Ah, pierden alto, ¿no? Martínez ahí recuperando la pelota. Qué partido bravo, ¿eh? Pero, a ver, es un partido que Argentina sabe jugar. Argentina sabe jugar este tipo de partidos. Partidos duros, ásperos. Este tipo de partidos, por ejemplo, Brasil no lo sabe jugar. Argentina, Uruguay, Italia, Alemania son selecciones que están preparadas para jugar este tipo de partidos. Y si Argentina no tiene ninguna clara hasta el minuto 90 y mete un gol y gana, no se sonroja. Ay, offside le cobraron a... Oye, pero... Julián Álvarez le ganó la pelota en aéreo a Virgil. Ahí está el Edgar Davids de esta generación en Holanda. El zurdo, el centro, va, cuidado, foul. Foul. De Cody Gakpo. La figura, ¿no? La revelación del mundial, junto con Julián Álvarez. Su madre, cómo salta el pasto. 27 minutos, un primer tiempo fregado. Duro. Ahí está De Paul, que ha ido mejorando en el mundial, ¿no? Tal cual como Argentina, que ha ido de menos a más. Dios mío, Dibu. ¿A dónde la mandas? Y es un empate justo, ¿no? Porque creo que ninguno ha hecho los méritos para ganarlo. Y ninguno de los dos merece ir perdiendo tampoco, ¿no? Definitivamente esto se va a desequilibrar con alguna fantasía de algún crack o con alguna jugada, una buena jugada en conjunto en ataque de cualquiera de los dos. ¿Ese arquero de Holanda lo ves tapando penales? Sí, ¿no? Argentina tiene que evitar los penales, ¿no? Tiene que ganarlo en los 90. Ahí está Timber. Ahí está De Jong. Vamos, vamos, presiona, presiona, presiona. Pero no lo jales, no lo jales. Se va Holanda, ay, le dejaron espacio. Se viene Holanda, se viene Holanda, se viene Holanda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El centro, cuidado que hay 2 contra 2. Uf. Ah, de hecho que ya me había olvidado de activar hace meses las recompensas de la vaca rusa, del perrito bailando y esas cosas. Después voy a volverle a poner audio, ¿ya? Para que se escuche la vaca rusa, ¿no? Se viene el Cuti Romero, 29 minutos, va Argentina. Molina para De Paul. Ahí está De Paul. La cruza para el otro lado. McAllister recupera. Se la va a dar a Acuña. Se la va a dar a Acuña. No se la va a dar a Acuña. Va para el medio. Para Enzo Fernández. Para De Paul. De Paul que ya no pierde pases. Ahí está Otamendi. Pasa a la mitad de la cancha Otamendi.
Buena, la volvieron a Otamendi. Pero Otamendi ya está en una zona en la que no sabe qué hacer con la pelota ya. Tampoco inventen, ¿eh? Ahí está, Lovaldo. Ahí está el Cuti para De Paul. Recupera Messi. Argentina comienza a tocar. Se repliega Holanda. 30 minutos del primer tiempo. Un partido en el que no ha habido situaciones de gol todavía. Parece una final. Definitivamente parece una final esto, más que un cuartos. Ninguno lo quiere perder. Y es que ambos quieren ganarlo más por un error del rival que por un acierto propio. Pierde la pelota, recupera y lo llegó. No llegó. Árbitro español. ¿Qué quiere ahora con Scaloni? Amarilla para Walter Samuel. Hermano, deja de joder, árbitro. Eso es lo que me molesta de los árbitros de ahora. No puedes decir nada, no puedes reclamar, no puedes gritar. No, después del partido, no, cierro. Tengo que hacer. Apostó a que llegara a la final y ganará. Ese es Osvaldo. Ahí va, Argentina. Buena, era buena. Esa recuperó. Eso, Argentina. Ya está. De Paul. Engancha para de Julián Álvarez. No, Julián, dásela a Messi. Si está ahí a tu lado. Planchazo, eso. De Paul, no puede. Va Messi. Ahí va Messi. McAllister. Va McAllister. El nuevo socio de Messi. Ya que no está Lo Celso. Ahora está McAllister. Partido tenso, partido bravo. Ahora va Argentina. Comienza a tocar Argentina. Abrir la cancha. De Paul, que ya no ha fallado pases, felizmente. Otamendi. No sabe a quién hacer Otamendi. Es que si se meten tanto atrás es complicado también. Pero ahí es donde tienen que asociarse. Ahí es donde tienen que juntarse los que saben. McAllister con Messi, con De Paul, alguna jugadita. Julián Álvarez, pucha, Julián Álvarez hoy día está un poquito impreciso, ¿ah? Un poquito, bastante impreciso. Se viene Holanda de contra, cuidado. Recupera la pelota Argentina, felizmente, porque si no... Ay, la que se nos venía. Argentina, ¡qué buena! Buena de Paul. Molina, va a pasar para atrás, ¡bien! Buena para McAllister, se la da De Paul, no, De Paul. Pero esto es lo que tiene que intentar Argentina, obviamente, ¿no? La asociación, los toques. Ay, pudo ser. Ha sido la mejor jugada de Argentina en el primer tiempo. Walter Samuel molesto por la amarilla. Walter Samuel, que es asistente de Scaloni, al igual que Aimar. Para los que no saben la amistad de Aimar con Scaloni, yo me he enterado de eso recién hace días. Scaloni fue campeón mundial sub-20 con la selección argentina. En el 97, creo. Y en esa selección también jugaba Aimar. De ahí se conocen. Ah, y ojo, una cosa vital importante. En el Mundial Sub-20 del 1995 fue campeón Argentina. ¿Saben en dónde se hizo ese Mundial? En Qatar. ¿Será? Ahí está, recupera. 33 minutos. ¿Será que al final del primer tiempo se animan los dos a darse un golpe contra golpe? Va Molina. Es bravo Molina, ¿eh? Bien ahí. No es Zanetti, pero tiene lo suyo. Ahí va Messi. ¡Qué buena de Messi! ¡Ya está! ¡Gol! ¡Gol de Molina! ¡Vamos, Argentina! Bien, Argentina, carajo. ¡Vamos! ¡Qué buena jugada! Molina, les dije. No es Zanetti, pero tiene lo suyo. Gol de Argentina. ¡Ah! Vamos, Argentina. Tienes que ganarle los 90, carajo. Los que han apostado por Argentina, pues muchas felicidades. ¿Otamendi? ¿Cómo va a ser Otamendi?
Molina. Si todos la están abrazando a Molina, ¿qué dices? Molina se fue hacia adelante, Molina. Muy bien, Molina. Bien, Molina. Y qué pase que hizo Messi, ¿eh? Para los que dicen que no aparece, en los partidos claves Messi está apareciendo. Gol de Molina, gran jugada de Argentina y un pase maravilloso de Messi, que es lo que sabe hacer. Es el mejor jugador del mundo, muchachos. Hay que ver el fútbol más allá de quién hace el gol. Hay que ver quién se arma el juego, quién tiene visión de juego, quién arma jugadas de riesgo. Vamos Argentina, 35 minutos, Argentina gana. Por ahora Argentina se está yendo a semifinales. Vamos Argentina, es tu mundial, Messi, Argentina, vamos. Ahí está Mario Kempes. Mario Kempes que se emociona, espero. ¿Quién hace el siguiente gol? Ojo, cuidado. Argentina hace el segundo. Holanda empata. Queda 1-0. Comienzan a cantar la hinchada argentina, que es la hinchada que le está dando color a este mundial. 25 minutos. Un segundo gol sería fantástico, ¿eh? Mira, la apostaste a Holanda. Claro que sí, Argentina es local. Comienza a cantar la gente, que se había callado un poco, que se había caído un poco. Esta vez es el equipo el que está levantando a la gente. Vamos Argentina, carajo, me tiré un chancho, perdón. Creo que es la primera vez que me sale uno así, ¿no? Ya me da igual. Lo que lo están cargoseando, lo están jalando y estorbando mucho a Julián Álvarez, ¿no? ¿Cómo para que sea el 1-1? El 1-0. No se puede, ¿no? No se puede, ¿no? Ya veré, voy a buscar. Ahí busco cómo hacerlo. Para que se vea el 1-0. 37 del primer tiempo, va de Paul. Partido parejo, la verdad. Tampoco vamos a decir que Argentina merece ganar y Holanda merece perder. No. ¿Se vieron los gatitos disco? ¿Se ven las recompensas o están medio malas? Listo. ¿Cómo que quieres que gane Holanda, Balso? ¿Por qué? ¿Cómo vas a creer que gane Holanda? ¿Qué te pasa? Argentina, va Acuña, va por el segundo Argentina. Ay, Acuña, no se la creyó. Ah, tienes la sensación. A mí ya se me fue una sensación mala que tenía al inicio. La tiene Holanda. Beso, presiona Argentina, presiona. ¿Qué hace Argentina? ¿Aguanta el primer tiempo para quedar así o busca el segundo? Yo lo aguanto, ¿eh? Yo lo aguanto por si acaso. No vaya a ser que por buscar el segundo te meten el empate y no es lo mismo. Eso sí. Recupera Argentina. No, que quiere el segundo Argentina. Quiere el segundo Argentina. Va Julián Álvarez. Para Messi. Va Messi. No sabe qué hacer Messi. La tiene Messi. Repeta Messi. Ay. Le pegó con la coja muy suave. Argentina está encontrando los espacios que Holanda le da, que es a lo que está jugando Argentina hoy. Hubiera buscado el penal, Messi. Hubiera buscado el penal. Claro. Se viene Holanda ahora, cuidado. Holanda no es un equipo fácil, ¿eh? No creo que sea más que Argentina, pero pelear puede.
Y sería el único partido, el primer partido de Holanda que pierde en el Mundial, ¿no? Y adiós. Foul, qué foul más idiota. Ay, Enzo Fernández. ¿Qué tiro libre le acabas de dar a Holanda? Lo atropelló a Gakpo. Gakpo, ¿no? Ojo que el 2-0 es el resultado más peligroso también. Uy, qué mala sensación esta. Como Uruguay gana, eso es verdad. Pero que Brasil fue a buscar el segundo contra Croacia y se fue a su casa. De contra lo mataron. Tengo mala sensación de este tiro libre. Pésima sensación. Uf. Horrible. Puede pasar de todo. Cabezazo, rebote, puede ir directo al arco. Uf, felizmente. Foul de Holanda, saque, tiro libre en salida para Argentina, pasó el peligro. Qué bravo. Y si Argentina pasa, le toca a Croacia. Yo estoy seguro que Croacia puede eliminar a Argentina. Argentina lo que tiene que hacer es evitar el alargue y los penales. Contra Croacia es acabarlo en los 90. Muchachos, para ustedes, ¿quién es el mejor jugador del Mundial hasta ahora? Estamos de acuerdo de que solo hay dos candidatos para el mejor jugador del Mundial, ¿no? Messi y Mbappé. Para mí el mejor del Mundial es Messi, ¿eh? Y eso que no está en su mejor nivel tampoco, imagínate. Ha llegado en mejor nivel a otros mundiales y no hizo grandes mundiales, ¿no? Mbappé está haciendo goles, lo que tú quieras, pero Messi va más allá de los goles. Y hoy día ha hecho el pase de gol, ¿no? Fantástico. Ha hecho famoso a un lateral. Sí, esa sensación de que le pueden empatar, recuerdo. Yo creo que Argentina lo cierra ya acá, el primer tiempo, 1-0. Y claro, ahora Van Gaal, el amarrete de Van Gaal, tendrá que replantear para el segundo tiempo. ¿Qué hace Holanda? Sigue jugando de la misma manera, un plan que por ahora no le da resultado, y vas a arriesgar más con el problema de darle espacios a una Argentina que te puede liquidar, o vas a morir. Porque en realidad yo creo que ya es matar o morir. Segundo tiempo tienes que ir con todo, si no te quedas fuera ya. O sea, ya la derrota la tienes. Y el tema es cómo Argentina contrarreste lo que haga Holanda. Scaloni tiene que estar preparado para lo que le vaya a plantear o a replantear Holanda para el segundo tiempo. Qué fouls tontos está haciendo Argentina. La de Iniesta. Sí. ¿Amarilla para quién? ¿Amarilla para quién? Ah, para el holandés. Por malcriado. ¿Ok? Por reclamar Timber. A ver. Sí, es un faulcito. Ah, el Timber va y lo empuja a Acuña, sí, sí. A ver, esas cositas aquí en Sudamérica no son amarillas, ¿no? Son jugadas normales. No se olviden, muchachos, que mañana a las 10 de la mañana de Perú, Colombia, Ecuador, a las 11 de Bolivia, a las 9 de la mañana de Costa Rica y algunos lugares de México, y a las 12 del mediodía de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, tenemos el Portugal-Marruecos. Marruecos quiere seguir ganándole a sus vecinos. ¿A María Pacuña? Sí, lo pisó, ¿eh? Esa sí es amarilla, por ejemplo. Que ni crea que el partido está ganado, ¿eh? Porque el segundo tiempo Holanda va a salir con todo, tiene que jugarse el todo. Me parece que Argentina nunca perdió contra Holanda cuando hizo el primer gol, ¿verdad? Me parece, creo. Tiro libre, todos los tiros. Dios mío, cómo mide Virgil. Le lleva una cabeza a De Paul. Todos los tiros libres de Argentina. No, tienes que salir, Dibu, tienes que salir. Si ya saliste hasta allá, sal de verdad. Si no es un riesgo. Juega con las dudas atrás. Cada tiro libre de Holanda es terrible. Ah, la Messi, ¿cómo saltó a pelearle a De Jong? Su ex compañero en el Barcelona. Con la mano el Cuti Romero. Amarilla. Se está llenando de amarillas. Cuidado que luego los amonestan. O se gana una roja hoy o los amonestan para la siguiente si es que pasan a semis y se pierden la final.
Se va a caer el primer tiempo. ¿Cuántos minutos dará? Yo creo que 3, ¿no? Máximo, 2, 3. Otro tiro libre. Es que le están dando muchos tiros libres a Holanda. Le están dando demasiados tiros libres. Demasiados tiros libres. Uf, felizmente. Y eso puede ser penal, ¿ah? Y eso puede ser penal, lo van a revisar. Lo van a revisar. Lo van a revisar. No, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No, no. A ver, lo debería revisar. La verdad es que lo deberían revisar, pero no me parece penal. Y creo que a los del VAR tampoco. ¿5 minutos dio tanto? Bueno, se entiende de que ahora hay una política de que se jueguen los minutos que tengan que jugarse para evitar a los equipos que hacen tiempo y todo eso, ¿no? Regaló el Dibu Martínez al portero de Holanda y ahora la tiene Holanda. Le quedan 4 el primer tiempo. Yo lo cierro, ¿ah? No busco el segundo ya en los descuentos. Argentina está a 45 minutos de meterse a las semifinales del Mundial, como el 2014. Recupera la pelota Argentina. Bien Julián Álvarez. Recupera bien Julián Álvarez. Lo van a atropellar. Va Julián. No, no fue falta. No es falta, no es falta. Recuperan bien la pelota. Pero le están yendo con todo. Uy, Julián Álvarez está picadito. No, no, por favor. Otra vez. ¿Amarilla para quién? Para uno de Holanda. De la banca. Dios mío, con este árbitro, que le encanta sacar amarillas. Va a expulsar más jugadores de la banca que de los que están en la cancha. Ya la había. Esto va a ser hasta el último minuto y a las justas, ¿eh? No veo un partido de 2-0, 3-0 de ninguna manera, ¿eh? Esto va a acabar 1-0, 2-1, 2-2, 1-1. Lanza de Jong. Cabezazo para nadie. Dibu Martínez tranquilo. A ver, convengamos que Argentina, más allá de uno u otro momento de zozobra, ha hecho un partido bastante bueno de mitad de cancha para atrás, ¿no? O sea, está haciendo lo correcto para no encajar gol. Que era la tarea hoy día. Hoy la tarea no era hacerle goles a Holanda. Hoy la tarea era que no te metan ni un gol y a partir de ahí poder aprovechar las que tengas. Sin meterte atrás, claro, porque tampoco es que Argentina se esté metiendo atrás. Recupera la pelota Argentina, muy bien, foul. Pueden haber más. Sí, pero no más de... O sea, diferencia de goles no amplia. Ya está con la... Eso ya está. Los argentinos del chat ya están con la confianza. Le quedan menos de 2 minutos a este primer tiempo. Argentina ya lo cerró, por lo menos en el primer tiempo. Menos va para Julián Álvarez, que se la da bien a McAllister. La revienta Blind. Va para Acuña. Acuña se deja ganar. Va a recuperar el holandés. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Claro, también es verdad. Esta es la primera vez que Holanda está con marcador en contra y vamos a ver. Vamos a ver. Por eso te digo, importante es lo que haga ahora Van Gaal en el entretiempo, ¿no? Para el segundo tiempo. Porque la verdad, jugando así, está apelando Holanda a que Argentina se equivoque. Y ya Holanda tiene que buscar un poquito más arriba, a obligarlo a Argentina a equivocarse, no estar esperando simplemente. Ahorita ya lo obligado es Holanda. Argentina... Mira, Argentina puede pasarse todo el partido como se ha jugado en los últimos 10 y está tranquilo. Los hinchas no, obviamente, ¿no? Los hinchas están agarrándose. Se viene Holanda, le quedan segundos al primer tiempo. Hay que aguantar a Argentina un poquito más, nada más. De Jong, el mejor jugador que tiene Holanda, sin duda alguna. Depay. Otra vez Depay. Párate, párate, hijo. Párate, Blind. Se chocó con nada.
Lateral, digo, saque de meta para Argentina y así se va a acabar el primer tiempo, que lo está ganando Argentina, que aprovechó una de las dos jugadas buenas que hicieron en el primer tiempo y está ganando. Sí, y por ahora Argentina es el que mejor ha llegado. Ha creado 2 jugadas de gol. Holanda creó una combinación ahí que pudo ser, pero el remate salió mal. Argentina creó 2. En ambas participó Messi. Ahí está Valdano, otro ex campeón del mundo con Argentina en el 86. Anteriormente estábamos viendo a Kempes, ¿no? Goleador y figura de Argentina en los 78. Los campeones del mundo que quieren que Argentina gane la tercera, ¿no? Si Argentina gana este mundial, va a ser muy raro ver el escudo de Argentina con 3 estrellas, ¿sí o no? Nos hemos acostumbrado a verlo con las 2. Eso es verdad. Argentina, por ejemplo, por primera vez creo que perdió un partido, o digamos, estaba con el resultado en contra con Arabia Saudita, ¿no? Muy pocas veces ha estado con el resultado en contra. En la era Scaloni de los 34 partidos invictos, ¿no? Se ha terminado el primer tiempo, gana Argentina 1-0 Holanda. Messi va a hablar con el árbitro. Le está reclamando algunas cositas, seguro de faltas y eso. Argentina ha hecho un buen partido, un buen primer tiempo. No es espectacular, no es maravilloso el primer tiempo de Argentina, pero está jugando como si tiene que jugar el partido. Y Molina, que ha hecho un golazo, y si pasan a semis, Molina va a estar... va a contar, tiene anécdota para los nietos, ¿no? Esa es la parte donde desconfías, en el tiempo. Y obviamente es complicado. Holanda va a salir en el segundo tiempo Tiene que jugar al todo por el todo. No puede morir así Holanda. Vamos a ver a Van Gaal qué hace. Van Gaal es un muy buen estratega, así que vamos a ver qué hace Scaloni. Vamos a ver la camiseta de Colo Colo. A ver la camiseta de Colo Colo. Camiseta Colo 2023, ¿no? A ver. Oye, pero la camiseta de Colo Colo, ¿qué va a tener si es solo blanca? A ver. ¿Te refieres a la cremita? ¿Es medio crema? ¿Medio chocolatito? ¿Eh? Dorada y con 2 estrellas. ¿Por qué? ¿Por qué 2 estrellas? Explanation. ¿A eso te refieres, a la dorada? ¿Por qué 2 estrellas, ¿No tenía una por la Libertadores? Colo Colo de oro. ¿Es centenario de Colo Colo o algo así? ¿O las 2 estrellas es por las 2 Copas Américas de Chile? No creo. El cuello. Ay, cansancio. A ver, que explique Francisco, ¿por qué la camiseta de Colo Colo está así? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo lo hace? Porque quiero ver. Ahí está, vamos a ver las acciones. Ahí está la de Messi. Es un gran pase de Messi, es tremendo lo de Messi. Messi está en modo Messi ya está en modo Maradona 86, todavía, ¿no? Pero ya es un Messi que se está poniendo el equipo al hombro como debe ser, ¿no? Bonilalit,
¿Qué tal? Gracias por seguirnos. ¿Qué tal? ¿Lo transmites? Bueno, lo que se puede ver ahí en pantalla, ¿no? Lo que se va a ver las acciones. Brasil, chao. Sí, Brasil, chao. No, Brasil es, ya lo dijimos, ¿no? Tenía el partido para cerrarlo, para aguantarlo y decidió buscarlo por el segundo y de contra lo mataron, ¿no? A veces hay que saber aguantar un partido. Vas a ver cómo con el 1-0 quedan 5 minutos y Argentina lo va a cerrar. O quedan 10, Argentina lo cierra. No va a ir a buscar el segundo. Lo va a aguantar. A veces hay que tener un poquito de astucia. Y eso le faltó a Brasil. Luego los penales, Neymar es un idiota. ¿Cómo va? ¿Cómo Neymar va a anteponer el ego por sobre su selección? Pues no querer patear el último y ser la estrella. No, tienes que patear lo antes posible para asegurar. O fállala por último. Fállala tú también. Dejas que se quemen tus compañeros, pues muy mal. ¿De dónde eres, Bonnie Light? Bonnie Light, dice, ¿no? Ay, ay, ay. Al frente hay fiesta. No sé por qué hacen fiesta al frente. Porque perdió Brasil. ¿Quiénes temen lo peor para el segundo tiempo? ¿Quiénes de ustedes creen que puede caer Argentina? Que puede fregarla. Que se lo empatan y penales o suplementarios, se lo voltean. Hoy día, de hecho, tuve muchas ganas de hacer directo desde la mañana, desde el partido con Brasil, verlo acá. Pero luego íbamos a estar como 2 horas sin hacer nada. Bueno, en realidad hora y media, porque luego hubo penales, ¿no? Y larga y penales. Pero luego estar 2 horas. No iba a cerrar el directo luego del partido de Brasil para luego abrir ahorita, ¿no? Ya seguía de largo. Y era hacer un directo de 6 horas. Y era demasiado. Y dije, no la voy a hacer. Y mira, ya ahorita estoy cansado, fíjate. Más el penal. ¿Cómo? Esto es a 1-1 y en 30 minutos más y penal. ¡Ah, la miércoles! Esto de penales. No hay confianza en la escaloneta. ¿Se imaginan que ese día si esta Argentina gana el mundial? De 6-8 horas, sí, pero era otra historia, Palambrito. Era una época en la que yo no salía a la calle. Era una época en la que yo daba clases online. No salía a la calle, o sea, no tengo el desgaste de salir a la calle. Literalmente. Dejaba de hacer directo para hacer mis clases de música, plin plin. Acababa mis clases de música y abría directo de nuevo. ¿No? Así hacía. Pero ahora no, ahora con el desgaste de salir a la calle, tener que volver, el tráfico, el sol, que a mí el sol me mata. Eso ya no tengo las mismas energías. Si el canal de Twitch, yo lo dije, pues, si el canal de Twitch nos iba genial y ganaba dinero suficiente como para rescindir mis clases, pues claro, me quedaba todo el día acá. No, pero eso no pasó. Pues. El video del Kun Agüero hablando con Messi. Uy, que voy a empezar el segundo tiempo. ¿Qué? ¿Vieron el video de Kun Agüero con Messi? Que le dijo, creo que estás chancho, le dijo, ¿no? Estás gordo, Agüero. Son patas, pero son amigos Messi y Agüero. Ya empieza el segundo tiempo, ya están los equipos en la cancha. Vamos a meterle audio. Se viene Berghaus, cuidado. Ahí vienen los cambios que les decía. Ahí están los cambios. Vamos a ver si Argentina aguanta el vendaval naranjero. El vendaval tulipán. De Run. Entró de Run. Y entra Berghuis y Cop Miners. O Cop Miners. 3 YouTube salió de la tele. ¿Cómo es eso? El corte de pelo del Papu Gómez. Bueno, es lo mejor que tiene el Papu Gómez, ¿no? El corte. El que no viene es Iguana. Iguana literalmente se ha venido abajo, ¿no? Iguana realmente le ha dado depresión lo de Ecuador. Bogueta.
Argentina, bueno, los argentinos son la hinchada de este mundial, ¿eh? Bueno, de este y del anterior, casi siempre, ¿no? Son los que más color le ponen a los mundiales. Por lo general. Los brasileños también, pero han ido mucho menos brasileños que argentinos a este mundial. Están muy locos los argentinos, ¿no? Se han endeudado y todo para ir a Qatar. Gatpo. ¿Ah, no es Gatpo? Ahora la pelota la va a sacar Argentina. ¿Te imaginas un gol de arranque Argentina 2-0? Ya está, ¿no? El Rey Arturo. ¿Qué Rey Arturo? ¿De la mesa redonda? ¿El inglés? Ahí estaba De Paul, Argentina. No la fregues, Dibu. Ay, qué miedo. Arturo Vidal. ¿Qué dijo Arturo Vidal? ¿Qué quiere? Lo está viendo por DirecTV también, ¿no? Hace muy bien. La pierde Holanda. Vamos, Argentina. Vamos por el segundo. No, aguanta, Argentina. ¿Ves? Argentina aguanta y lo invita a salir a Holanda. Sal, dame espacios. Obviamente Argentina no tiene por qué hacer cambios. Ha hecho un buen primer tiempo. ¿Para qué? Si no hay lesionados, ¿para qué? Ahí está Messi. El inglés. El Rey Arturo dice P. El Rey Arturo era inglés, ¿no? El Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. ¿O por qué crees que le dicen Arturo Vidal el Rey Arturo? ¿Por qué crees que le decían? No porque era un rey, sino porque se llama Arturo como el Rey Arturo. ¿Qué dijo? Ese es otro rey, es otra KR. Ah, muy bien, Argentina. Vamos a buscar el segundo, caramba. Vamos a buscar el segundo, Argentina. Buscar el segundo, pero con inteligencia, como dijeron aquí en el chat. Con inteligencia. Sí, si hay ¿cómo se llama? Si hay recompensas. Messi, para Julián, va para Messi, va Messi, Messi abre, para Acuña, va Acuña, engancha Acuña, no, rebata el tiro de esquina para Argentina. Actualiza. Ya está actualizado. No, actualizado no, es que a veces pierde la toma. ¿Qué tal, Gustavo? Gustavo te llamas, ¿no? Supongo yo, por las letritas que tienes. ¿A quién le vas? ¿Argentina? ¿Holanda? Tiro de esquina para Argentina. Difícil que por arriba gane, ¿no? Muy difícil. Son muy altos los holandeses. Ahí va Messi. Ahí va Messi. Va a meter el centro Messi. El centro. ¡Buena peinada! Uf. Pudo ser, ¿ah? Pudo ser. Claro, esa es la clave. Las peinaditas, las jugadas así. Enzo Fernández. Va a encarar Enzo Fernández, el de River. Ahí va, Enzo. Bueno, juega en el Benfica, pero aquí todos lo recuerdan por lo de River, ¿no? Como a Julián Álvarez. Bien, Enzo Fernández. Saque de meta para Holanda porque De Jong le tiró los galones. Le falta un poquito de viveza ahí a Enzo Fernández. 3 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver si Holanda reinventa, si realmente ha replanteado el partido o sigue jugando a lo mismo. ¿Va a morir en la suya Van Gaal? No creo, ¿eh? Ahí está Depay. Uy, ven Depay ahí. Se cree brasileño. Faula Depay. Si se cree brasileño, el argentino te va a pegar, ¿eh? Te va a volver. Te va a hacer foul, claro. Así. Uf, qué suerte tuvo también ahí Depay, ¿eh? Le salió bien la jugada, pero tuvo suerte, ¿eh? Vamos a Argentina, revienta. Claro, revienta. Lateral en ataque para Holanda. Ojo, cuidado, 4 minutos. Estás bugueado con el Twitch. Reinícialo, ver. Reinícialo y ya está. Se vio Holanda, cuidado con los que cabecean, que son altos. Cuidado con el centro, lo estoy diciendo. Dibu Martínez tranquilo. Es muy alto el Dibu también, ¿eh? Hay una parte importante de Argentina si llega hasta la final. Ya no está Alemania. Las últimas finales que perdió Argentina fueron contra Alemania. Y por penales. Bueno, no fue por penales la del 2014, ¿no? Su madre.
¿Por qué no puedes predecir? Porque acabó, pues. Porque acabó la prediction hace rato. Pero ¿por qué no votaste? La prediction estuvo abierta hasta hace 3 minutos. Hasta hace 3 minutos estuvo abierta. A la hora que empezó el segundo tiempo, pues ya yo le había marcado que ahí se cerrara, ¿no? Se viene Holandita. Viene Holanda, recupera la pelota Acuña, que ha hecho un buen mundial Acuña, ¿eh? Ha hecho un buen mundial Acuña. Está haciendo, porque hay que... Foul, 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 árbitro, lo está jalando. Uf. 5 minutos del segundo tiempo, pasan los minutos, a Holanda se le acaba el tiempo. Bueno, no se le acaba, falta un montón. Pero van pasando los minutos. Y esto es lo que digo, pasan los minutos, Holanda no hace gol, Argentina va a comenzar a cerrar el partido. Argentina no va a hacer lo de Brasil. Si hace lo de Brasil y se come el gol, pues... ¿de qué te vas a burlar de Brasil? Hoy día gana Argentina y los argentinos se van a celebrar que le gana a Holanda y encima que Brasil pechó. Lateral en salida para Holanda, sí, está bien. Cuidado, que pueden perder la pelota en salida, sería genial. Ay, vamos a tomar un poquito. Recupera la pelota, perdió la Holanda. Recupera la pelota, De Paul, va para Messi, No, muy larga para Messi, muy larga. Y qué rápido el arquero, ¿ah? Qué rápido el portero de Holanda. Inglaterra-Marruecos. Qué asco de semifinal, Osvaldo, ¿qué dices? No sé ni a quién... Bueno, que gane Marruecos para que pierda la final, ¿no? Inglaterra nunca. Con los ingleses jamás. Va Holanda, hay que tener cuidado, Argentina, por favor, no te dejes estar. Ahí va Holanda, se replega Argentina, lo va aguantando De Jong, va para Depay, la figura de Holanda en este mundial. Depay, engancha Depay, pierde la pelota Depay, recupera Argentina, sale Argentina, Iván McAllister, 3 contra 4, ya se recuperó Holanda, esta pudo ser buena contra iba a ser. No la pierdas. Molina y De Paul, el que anotó el gol de Argentina hoy, Molina, que ha hecho un buen mundial también. ¿Hay algún jugador que haya hecho un mal mundial de Argentina? Lautaro Martínez, ¿no? Por algo que ya no es titular. Se retiraba, volvía entrenador de Chile. ¿De la selección de Chile? Pero Chile no tiene entrenador ya. ¿No es este Berizzo? Portugal Argentina como final. Yo no, porque si campeona Portugal van a decir que Cristiano es mejor que Messi. No. Si lo gana Messi, esa final, los fans de Messi y ante Cristiano van a decir que Messi es mejor que Cristiano porque ganó el Mundial, que tampoco. No se define por eso. O sea, Messi es más que Cristiano, ya lo sabemos eso. No necesitamos una final de un Mundial para definirlo. Yo quiero a Francia en la final y que Argentina le gane a Francia. ¿Sí o no? Se vengue. Sí, Lautaro simplemente no ha sido su mundial y bueno, pero mira que Lautaro entra en la final, mete el gol del título y chao. Argentina perdió la pelota. Perdió la pelota en salida y se viene Holanda. Ay, se viene el empate, felizmente. El Cuti Romero puso el pie porque si esa pelota pasaba... No me está gustando estos 8 minutos del segundo tiempo. Argentina está unos 5 metritos más atrás que el primer tiempo y no. Ahí está De Jong. Creo que debe ser el jugador que más minutos tuvo la pelota en el primer tiempo, en el partido, ¿no? De Jong. Timber. Van Dijk. ¿A qué? Mira. ¿A qué era el Davids de AliExpress? El nuevo Davids. Qué bien la hicieron. Recupera Argentina felizmente. Pasa el peligro para Argentina. Y ahora va a salir. Muy bien ahí. Recupera la pelota Messi. Le hacen si esa pelota pasaba.
Pide disculpas Messi porque fue casual la mano. Bueno, no sé si casual, pero Messi, la mano ahí no es en el área y contra el arquero. La casta de la historia. ¿Cuál casta hablando? Eso quiero saber. La de Cruyff. La de Neskens. Gana Argentina 1-0 con gol de Molina, con gran jugada de Messi y con un buen partido de Argentina, un buen planteamiento hasta ahora. La mano de Dios no se puede, ya con el VAR no se puede. Esas cosas ya no se pueden hacer. Se puede hacer la otra jugada, la que se llevó a medio equipo, eso puede ser. Pero es difícil, los defensas ya lo marcan con mucho más, son más implacables. 10 minutos del segundo tiempo, por ahora no ha habido jugadas claras de Holanda, pero hay algo que no me está gustando, porque Argentina está retrocediendo mucho ya. Yo entiendo que lo está invitando a darle espacios. De hecho, Argentina ha tenido más peligro en el segundo tiempo, pero Holanda tiene jugadores adelante que en una te pueden premiar. Revienta con todo Otamendi, que creo, ahora sí, sin miedo, podemos decir que es el mejor central del Mundial, ¿no? Hasta ahora. Euros y esas cosas. Tiene una sola de euro. Es lo de Berizzo, ¿ves? Claro. Sí, pero recién ha empezado Berizzo, ¿no? En Chile. Está armando su equipo. Es como Reynoso acá en Perú. Pues. Están armando sus respectivas selecciones para las próximas eliminatorias de CONMEBOL que arrancan en marzo. ¿Ah? Arranca ahorita ya. En 3 meses arrancan las eliminatorias. Eso me encanta. Me encanta porque no hay respiro. Va Holanda. Se está dejando estar Argentina. Recupera De Paul. Cuidado. Uy, sale tocando Argentina. ¿Qué te crees? La España de... Bien ahí, muy bien Acuña, pierde Acuña, lateral para Argentina, 11 minutos. Argentina. Uy, la posesión del balón es mucho más por Holanda. Pero el tema es que Holanda la tiene demasiado en su propio campo. Mientras no la tenga mucho en campo argentino, todo bien. Ni un partido, ¿no? Es lo que le preocupa. Mira, son amistosos. Chile tiene que buscar una manera de jugar. Yo no estoy tan seguro que Berizzo sea un técnico para el estilo de Chile, pero bueno. Y tampoco es que haya tenido éxito con Paraguay. Lo cual me genera muchas dudas también. Teniendo en cuenta de que te contrasta un técnico que viene de entrenar a Paraguay, cuyo estilo es muy diferente al de Chile. No sé. Hola Nadirito, Nadirishan. ¿Cómo estás? ¿Ya estás mejor? ¿Ya estás mejor? De lo de España. Marruecos en cuartos. Obra y gracia de un fútbol de toque e intrascendente, ¿no? Vamos a hablar de España, claro. Bueno, lo que yo siempre dije, España no llegó favorito al Mundial. Eso era demasiado vendehumo de la prensa y el hincha que se comió el humo, pues se lo comió. Al Mundial llegaron 2 favoritos, Argentina y Brasil. Y si allá es un tercer favorito era Francia, porque por actualidad parecía que no llegaba tan bien, pero tenía los jugadores para hacerlo. Un favorito es un equipo que juega bien en ataque y en defensa. Argentina y Brasil. Y España tenía un problema. Tenía muy bien la pelota, pero ¿y qué pasaba cuando España no tuviera la pelota o le pusieran equipos que le pongan otra intensidad en la volante? Le pasó con Alemania, le pasó con Japón. Y Marruecos pues aguantó e hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Marruecos puede ganar la Copa del Mundo. Sí, bueno, cualquiera, ¿no? De ahí que le ganes otra cosa, no creo. Se viene Argentina, lo liquida De Paul. No, ya la malograron. De Paul, ay, qué manera de arruinar el segundo gol Argentina. Ay. Ahí va Molina. Quieren hacer el foul a Molina. Recupera Molina. Molina para De Paul. Ahí está De Paul. Va De Paul. De Paul abre. Enzo Fernández. Qué manera de desperdiciar un gol acá. El tema de España es que está en un limbo.
Porque España quiere seguir jugando a lo del 2010 y no tiene los jugadores del 2010. España debería volver a sus raíces con las que no ganó ningún mundial y siempre le costó el mundial, siempre cayó contra los grandes. Ahora cae contra Marruecos, pues ya ni siquiera contra los grandes. Debería volver al estilo de la Furia Roja, un equipo más bien agresivo, que por ahí tira pelotazos, pero más aguerrido que de juego bonito. Pero es que tampoco tiene los jugadores para eso. España en los últimos años, sea el club que sea, está sacando más bien jugadores para jugar al tiki-taka, pero sin el nivel de Xavi, Iniesta y el equipo que había aquella vez. Entonces está en un limbo. No tiene jugadores para ninguna de las dos cosas. Y así va a ser complicado. Y el partido con Costa Rica fue engañoso, pues. Al final fue engañoso. Costa Rica estuvo pasando a octavos de final, dejando fuera a España en unos minutos, en algún momento. Ese 7-0 fue engañosísimo. Nunca ha sido una grande. Para mí sí es grande, probablemente la menos grande de las grandes. Probablemente. Pero que siempre en los momentos bravos le costaba, ¿no? Le tocaba a alguno y llegaba al Mundial con expectativa y caía. Y le costaba. El 2010 llegó favorito y campeonó. Esa España era favorita, ¿no? Jugaba otra cosa. Se viene Argentina, se viene De Paul. Ahora va para Messi. Va Messi, no le hacen el foul a Messi, lo dejan a Messi, va a meterse Messi, le hacen el foulcito, tiro libre para Argentina. Mira, yo no sé si eso es foul, ¿eh? Yo no sé, ¿eh? ¿Lo dejamos por sorpresa? No, para mí Japón no fue. La sorpresa es Marruecos. Marruecos es la sorpresa. Ah, sorpresa por el grupo, puede ser. Puede ser. Y otra cosa criticable de España. Chile pelea con Bolivia y Venezuela. No creo, los eliminatorios son otra historia después. Un técnico de selección no puede ser streamer. O mejor dicho, puede serlo entre torneos, puede serlo en una época en la que no se está jugando nada importante. Pero en pleno mundial, que el técnico de una selección haga streams, me parecía... A mucha gente le parecía gracioso, ¿no? Pero no... Porque eso es falta de seriedad, es una falta de respeto a los otros técnicos y es una falta de respeto a tus jugadores que están concentrados mientras tú estás haciendo stream ahí, bien bacán. No, así no se va a un mundial. Y ya van 2 mundiales que España tira al tacho por el tema del director técnico. El anterior fue porque Lopetegui estaba pensando en su fichaje, ¿no? Iba a ir a dirigir al Madrid. Y lo sacaron antes del mundial para que entre Hierro y España pasó lo mismo. 4.000 pases contra Rusia y se fueron a penales echados. Se viene el tiro libre de Messi. 17 minutos del segundo tiempo y lo puede liquidar Argentina. No sé si como lo hacen liquidar, pero puede ser. Centra Messi. ¡Uy! ¡Ay! Messicito. Uy, iba a ser un golazo. Un poquito más que bajar esa pelota. El efecto Messi es otra cosa. ¿Cómo es eso? Brasil jugando contra Corea y haciendo directo. Claro, exacto. Brasil jugaba contra Corea, un equipo que podía ser tu rival en una posible final, y él estaba haciendo directo. O sea, no. Independientemente de quién esté jugando, es que tú tienes que estar con los jugadores. Tienes que estar concentrado. Ese momento en el que estás haciendo directo, lo que puedes hacer es analizar al rival, a cualquier rival, al que te toca. Y no. Es cierto que muchos ahora hablan al final del... Y no es que España se haya quedado fuera por los streams de Luis Enrique. Son las formas. Es la imagen. O sea, no es serio, pues. Después del mundial puede hacer streams. Muchacho, mira, llegamos a cuartos, a semis, yo qué sé, lo explico, qué hice, qué no hice, en fin. ¿Sí? Y se nos viene la próxima Euro, no, el final de la Copa de Naciones, ¿no? Y a ver qué ocurre, ¿no? Pero en pleno mundial, ni siquiera en plena Eurocopa, es que no, en pleno torneo no. Sobre todo en un torneo que es corto, que es relámpago, donde tienes que estar 100% concentrado. Lo que pasó en Perú, claro, ¿cómo no voy a ver si yo lo he vivido acá? ¿Cómo no lo voy a ver? Sí lo vi. Un golpe de Estado en serio. Sí, pero el golpe de Estado más imbécil porque hizo un golpe de Estado sin militares. Y pues al final el Congreso lo vacó
Los militares le dieron la contra y la policía lo chapó y a la cárcel. Porque ni eso sabe hacer este inepto, ¿no? Ahora tienen que sacar también a esta presidenta que ha entrado, porque es lo mismo que nada. ¿Sí? El tema no es que se vaya el presidente, el tema es que el gobierno no debe estar. Es el gobierno el que no puede estar. Ahora, si con estas las cosas cambian, bueno. De Paul se mete al área, se viene Argentina, 19 minutos del segundo tiempo, casi 20. De Paul la pisa, se cree brasileño. Míralo a De Paul. Recupera Argentina, por ahora se está haciendo el partido que quiere Argentina y ya bajó las revoluciones del inicio del segundo tiempo. Holanda las ha bajado, pero cuidado con dejarle espacios a Holanda, muchachos. Se va Argentina. Por ahora Argentina, yo te diría que Argentina defensivamente ha expuesto algunas falencias ofensivas que tiene Holanda, que le cuesta, que le está costando. ¿Cómo llegó presidente? Porque la gente le quiso votar a él que a la otra. Es el colmo. Me pregunto en Españita qué dirán los de Podemos. No, seguro van a decir que lo han sacado mal. Ha dado un golpe de estado y que le salió mal y afuera. No, adentro. A la cárcel. Mañana gana Portugal 3-2, dicen. ¿Sí? Va a ser partido bravo, ¿eh? Se va Rodrigo de Paul. Uy, un cambio que puede hacerle falta en un posible tiempo suplementario, pero entiendo que ha jugado un buen partido, ha hecho mucho desgaste y se viene Leandro Paredes. Argentina cada vez más cerca de semifinales, en donde no va a jugar con Brasil. Creo que todos queríamos que jugara con Brasil, ¿no? Un Brasil-Argentina no solo es el clásico de las selecciones, no solo es un clásico como tal mundial, sino que además aseguraba un sudamericano en la final ya. Y el fracaso, ¿por qué es el fracaso lo de Brasil? Para Brasil-Argentina no llegar por el calendario, no llegar a semis es fracaso. Ya como en semis iban a chocar juntos, para Argentina no llegar a la final es fracaso también. Y para Brasil ha sido fracaso no llegar ni a semis. Así como para Francia sería un fracaso no llegar a la final, por el otro lado, ¿no? ¿Poca puntería? No, me parece que ha hecho un muy buen partido de Paul. A Brasil le pasó lo que le pasó porque quiso buscar el segundo, debió cerrarlo y por arriesgar de contra Chavo. Que es lo que digo, Argentina, faltando 10 minutos, Argentina cierra el partido, te aseguro. ¿Para Marruecos? No, para nada. Para Marruecos era un fracaso no pasar de grupos. Ya pasó de grupos. Marruecos ya no debe nada. Marruecos está regalando todo lo que haga Marruecos de aquí al final es un regalo. Se va Holanda. Esta puede ser de Holanda. Le pasa la pelota, recupera Argentina, que por ahora está sólido. Messi le hace foul a Edgar Davids en la era moderna. Y Messi hace 2 fouls seguidos, ¿ah? Messi, cuidado con las amarillas. Que luego en semis te ponen otra y no juegas la final y ya para qué. ...23 minutos de este segundo tiempo... ...ha pasado la mitad del segundo tiempo... ...Holanda poco y nada... ...de hecho te diría que mucho menos en el segundo que en el primero... ...me sorprende el replanteo de la Marrete de... ¿cómo se llama este? De Luis Van Gaal. Va Holanda. Por ahora Argentino partido correcto. El problema es que este mundial te ha demostrado que una fallas y adentro te clavan. Va Holanda, recupera la pelota Argentina. Lateral para Holanda. Para Holandita. Por lo de Croacia con Brasil, no, Brasil es mucho más que Croacia. Partido normal Brasil lo gana, de hecho, a Croacia, pero bueno. O sea, Brasil-Croacia en 10 partidos le gana 6, empatan 3 y pierde el otro. No perdió, empató este, ¿no? El tema es que Croacia lo llevó a donde quería, que era al alargue. Y los penales estaba visto que iban a Croacia. Eso estaba visto. Brasil estaba
psicológicamente mal llegar a los penales. Porque ese no era el plan. El problema de Brasil, y eso es un problema histórico de Brasil, no de este Brasil, es que pelear los partidos no le gusta. No le va bien. Y Argentina sí, por ejemplo. A Argentina sí le va bien pelear el partido, no se sonroja. Argentina, Alemania, Italia, son selecciones que, mira, si no lo juego bonito, pues no importa. Y eso es lo que le cuesta, lo que está costando a Brasil desde el 2006 hasta acá. Siempre. También ten en cuenta que en Europa va mucho, ¿no? Va mucho más gente. Muchos más países. Lo cual se entiende por la cantidad de países. Igual creo que deberían ir más europeos incluso. Calor insoportable. Aquí hace calor. Todavía no está insoportable, pero ya hace calorcito. Yo solo espero que Inglaterra no campeone. Yo solo espero que Inglaterra no campeone el mundo. Inglaterra no debe ganar nunca nada. En nada. Ya. Va Argentina. Vamos. Va Messi. Ah, no. Ese no es Messi, McAllister. Ya la perdió. 25 minutos. Va Argentina, que puede buscar el segundo. Engancha bien. Penal. 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 Penal para Argentina. Y Messi tiene la oportunidad de llevar a Argentina a semifinales, señores. Es penal, señor. No necesito ni VAR ni nada. Es penal. Ya está. La vimos todos. Lo vimos todos. Muy bien, Acuña. Qué buen mundial que ha hecho Acuña. ¿Eh? Sí, penal, señor. Lo enganchas. Penal para Argentina. Ni lo van a revisar. Creo que no es ni revisable, ¿no? Hemos visto penal incluso en la jugada ya. Sí, árbitro español. Un árbitro que pura amarilla ha visto, ¿no? Pura amarilla, sobre todo a los de la banca. Valenciano. Messi. ¿Te imaginas que Messi falla y Holanda empata? Pucha madre. Ay, Messicito. ¿Qué le está diciendo el holandés a Messi? ¿Sí? Messi, cágalo. Messi, cágalo. Métele un fierrazo en la cara y apúntale al medio. Vamos, Messi, vamos. Sí, muy dialogador, muy escandaloso con las amarillas a los del banco. Pícala, Messi, pícala. Pícala, Messi. Vamos, Argentina semis. Argentina semis. El sueño argentino cada vez más cerca. El sueño de Messi. ¿No quieres ver a Messi campeón del mundo? ¿No quieren ver a Messi campeón del mundo? Aquí son las 3:30. 3:33 de la tarde aquí en Perú. Messi puede hacer el segundo allá en Qatar contra Holanda. Le quedan 20 minutos al partido aproximadamente, un poquito más. Messi, no hagas lo mismo que contra Polonia era, ¿no? ¿Polonia era? No me acuerdo. Sí, ¿no? Vamos Messi, vamos Messi, vamos Messi, vamos Messi. ¡Ole, Messi, paradito, te quedaste! Y Argentina está en semis, señores, porque no creo que Holanda remonte esto. No va a remontar esto. Argentina está en semifinales. El sueño argentino sigue vivo. Y lo digo, si hay una hinchada que merece ser campeona de este mundial, es la Argentina. Porque la hinchada y la gente que le está dando color a este mundial de Qatar, en donde no ha ido mucha gente, no han ido muchos europeos, es la hinchada argentina. Los hinchas argentinos son, como hinchada, los que más merecen ganar este mundial. Ojalá se le dé a Argentina, muchachos. Por ahora, Argentina 2, Holanda 0. Messi de penal. Ni lo celebro tanto porque creo que el partido está muerto. Cállenme la boca si quieren, a ver. Cállenme la boca. A ver, empata la Holanda. Cállame la boca. Demuéstrame que el fútbol es... ¿Qué le vas a ganar de boquilla a un argentino, pues, hijito? Anda ya. Argentina ha hecho un partido... Mira, yo sé que muchos van a decir ¿qué? Pero yo creo que Argentina hizo un partido espléndido, porque Argentina contra Holanda, y yo se lo dije al inicio, no tenía que salir a avasallarlo como contra Arabia, México, Polonia o Australia, no. A Holanda era un dame espacios, ven, dame espacios, que yo te voy a hacer daño. Porque si Argentina le va a jugar con toda Holanda, se come goles atrás. Para mí es un partidazo en lo táctico. En lo táctico. Este partido... Es que esto es lo que me gusta de esta Argentina de Scaloni.
no juega los partidos a dar espectáculo, no le interesa. No le interesa. Argentina tiene que analiza al rival y dice, vamos a jugar así. Y así se puede ganar. Y Messi acaba de igualar a Gabriel Omar Batistuta en goles en mundiales, eso es verdad. Eso es verdad, está a un gol de ser el máximo anotador de Argentina en los mundiales. Y lo siguen criticando a Messi. ¿Es el primero en este mundial? No, no es el primero, es el segundo. Ya le hizo contra Australia también. Contra Australia. Eso, Iguana. Iguana, ¿qué tal, Iguana? ¿Qué están reclamando? Amarilla para Depay. Argentina está en semifinales. Mira, que me calle la boca. Pero yo lo digo, Argentina ya está en semis. Holanda no va a remontar. Es más, si hace un gol ya es bastante. A ver, es que yo les dije en el entretiempo, Holanda, el amarrete de Van Gaal tiene que replantear, tiene que arriesgar. O sea, si Holanda quería ganar el partido después de ir perdiendo, no puede seguir jugando igual. O sea, es absurdo. Argentina les dije yo, Argentina puede seguir jugando igual todo el partido y está perfecto. Porque le está saliendo bien la jugada y a Holanda no. Holanda tiene que salir a arriesgar. Y a Holanda ha hecho un peor segundo tiempo que el primero. Peor. Le gusta repartir tarjetas, le encanta. Sí, sí. Yo, un poquito contrariado con lo de Brasil, porque como a mí me gusta más Argentina, pues me gusta que Brasil se joda, pero yo quería un Argentina-Brasil en semis. Asegurado un sudamericano en la final. Por otro lado, contento porque Argentina está en semifinales. Repito, Holanda no lo... Ahorita me tengo la Holanda, ¿no? Creo que no es penal, ¿no? Yo creo que Holanda no han de hacer un gol. De repente, que me callen la boca. Los estoy retando. Soy el arquero de Holanda y Holanda es Messi. Te reto de boquilla. A ver, remóntale el partido a Argentina. A ver, demuéstrame. Porque cuando Holanda jugó contra un equipo que le puso el partido difícil, Ecuador, en etapa de grupos, Holanda no pudo... Es más, no solo no supo ganar. Ecuador estuvo más cerca de ganar el partido contra Holanda que él. Cuando ha tenido equipos que le ponen el partido cuesta arriba, Holanda no ha estado. Que esta no es una gran Holanda, no lo es verdad. Que esta no es la mejor Holanda que hemos visto, no, tampoco. Va a entrar Tagliafico y supongo que se va a ir Acuña, ¿no? Y va a entrar Petzela también. Están asadazos. Actualiza el marcador. Es que... Sí, ahí actualizo. No sé por qué no se actualiza automáticamente esa cosa. Debería actualizarse automático, ¿no? Entra Tagliafico y Petzela. Se va Cuti Romero de buen... No, es que hoy día todos los argentinos juegan bien. Todos los argentinos juegan bien. ¿Se trabó, no? ¿Qué dices? En este proceso. ¿Te refieres con todo y Euro y Liga de Naciones? Que tanto ya no lo seguía Holanda, ¿eh? Se fue Depay. Sacar a Depay, yo sé que debe estar cansado y todo, pero es tu mejor jugador, ¿no? Ya a estas alturas es complicated. Le quedan 12 minutos a este partido. Argentina se va a meter a semis. Otro argentino. No, para nada. Para nada. Resultado engañoso 3-0 también, eso es verdad, pero es que Holanda no ha mostrado... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Holanda, a su manera, está haciendo lo de España. No tiene plan B. Y el tema es que Holanda debería tener plan B. Yo entiendo lo de España, que quiere morir en la suya y el toque. Pero Holanda tenía que dar un golpe en el segundo tiempo. No ahorita, cuando estás perdiendo 2-0. Cuando ibas perdiendo 1-0. O sea, por mí genial que pierde, Argentina pase. Pero analizando el partido, Holanda no... O sea, el replanteo... Que no hubo ni replanteo. Siguió jugando igual. Van Gaal. Solo cambió un jugador, pero siguió jugando lo mismo. Y por lo general en el fútbol, cuando un planteamiento no te está dando resultado y estás perdiendo, cuidado que hacía el penal. Cuando lo estás perdiendo y sigues jugando lo mismo,
Es difícil que puedas remontar, ¿no? Es muy complicado. Ah, no se mueve el video. Ok. Ya está. Pague los puntos. Oye, es cierto. Es cierto, me había olvidado. Me he concentrado tanto en el equipo que no pagué la predicción. Aquellos que hayan apostado. Ah, mira. En esta han votado de varias maneras, ¿no? ¿Cuánto queda? 10 minutos. Merece pasar, sí. Porque en un planteamiento muy parecido de ambos, los dos plantearon bastante igual. Salme a buscar un poquito y yo con espacios te voy a hacer daño. En ese planteamiento Argentina jugó mejor. Ahora, otro partido hubiera sido si Holanda hubiera comenzado ganando 1-0. Pero Argentina habría tenido que ir a arriesgar más, claro. Se viene, perdió la pelota Holanda. Se viene McAllister. Se viene ahí. Se viene Argentina por el tercero. Ah, mete la mano, pues no importa. A ver qué ocurre. Julián Álvarez. De un partido, hoy un partido complicado de Julián Álvarez porque lo han marcado mucho, lo han hostigado, le han pegado, le han respirado en la nuca demasiado. Eso también es un poquito fregado. Jamás desconfiéis del Avalso. Ya está Argentina. Ahora contra Croacia, que definitivamente va a ser un partido más difícil que este. Partido contra Croacia va a ser el partido de Argentina realmente. Porque Croacia sabe jugar más, sabe pelear más que Holanda un partido. Y porque en esa pelea ahí le va a costar a Argentina. La diferencia contra Croacia va a ser que Argentina tiene que jugar como la Argentina de Scaloni de los 34 partidos. Pero con inteligencia, sin salirse a regalar tampoco. Si Croacia le gana a Argentina, campeón mundial, porque le has ganado a Brasil a Argentina. Dime tú una selección europea que haya sido campeona del mundo habiéndole ganado a Argentina y a Brasil en un mundial. Debe haber por ahí alguna, pero uf. Alemania en 2014. Ahí está, por ejemplo. Y de ahí, ¿cuántas más? Porque un campeón europeo que gane un mundial ganándole a Brasil y a Argentina es inobjetable. Pero le ganaste a los dos más fuertes del otro lado. Siendo Alemania, el otro fuerte que te cabe es Italia, que Italia está pues más muerto, ¿no? De ahí no sé si hay, ¿eh? ¿Le han ganado a alguno? Sí, pero a los dos. Si Croacia hace eso, a esta Croacia sí le creo. No a la Croacia de hace 4 años que llegó a la final porque le tocó una zona fácil o accesible. En esta le tocó más difícil y si elimina a Brasil a Argentina, siendo menos equipo que los dos, hombre, mereces el mundial, ¿no? ¡Uy! No te digo. ¡Ay, ay, ay! Gol de Holanda. Cállame la boca ahora. Puta, se le empata. Gol de Holanda. Holanda le acaba de hacer un gol a Argentina como si Argentina fuera Brasil. El centro defendió mal. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Te imaginas que se le empate y me cae en la boca? ¡Que me cae en la boca! ¿Ves? ¡Que me cae en la boca! Que me calle, que me calle. ¿Qué pasó? Lo golpearon a Messi, ¿eh? Cuidado que es roja para el holandés. ¿Por qué sigue 2-0 el marcador y no lo arreglan? Sí, pues no, ya no es cosa mía, es la web que no lo arregla. Ah, yo te diría que no es ni nada. Yo te diría que ni es nada. Lo que te decía, está ganando el partido de Argentina y faltan 10, ciérralo. Argentina, ciérralo. Ir a buscar el tercero ahorita es que te metan el 2-2, como Brasil. Ciérralo, ciérralo. Ciérralo ya. Es más, deberían cerrarlo con el 2-0 ya, pero bueno. Entró Lautaro Martínez. Va a pasar sufriendo. Bueno, es el Mundial, ¿no? Era un partido que parecía que se iba para el tercero. Ay, Argentina ya está regalando la pelota.
Es que no actualiza la web. ¿Ya? Si la web no actualiza, pues yo qué hago. El de la web no quiere que gane Holanda. España en 2010. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Se va Holanda, van a tirar los centros, van a tirar los centros. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vi moverse la red y ¡ay! ¡Ay, ay! Bueno, está bien. Esta es la parte de que Argentina tenía que sufrir el partido, ¿no? No puede pasar sin sufrir Argentina. Parecía que iba a pasar caminando. Argentina tiene que poner la pelota al piso. Tiene que poner pelota al piso y tocar. Cerrar el partido. Se viene el tiro de esquina, que es un peligro para Holanda. La revienta, saca las 5 minutos y monedas, que deberían ser 10. Deberían ser 10 minutitos. Chaval. Va a terminar aguantando y defendiendo a Argentina un partido que pudo haber ganado tranquilito. Siguen sin actualizar el marcador, ¿no? Ya lo actualizaron. Presión de Argentina, le quedan 10 minutos al partido. Qué difícil. Te diría que poco merecido lo de Holanda, pero el fútbol es de hacer los goles. Ha hecho el gol en el momento que necesitaba y ahora tiene 10 minutos de vida Holanda. Y Argentina tiene que reventarla. Saca con todo Tagliafico. La pelota va todas para Holanda, va a recuperar todas las pelotas. ¿Por qué les gusta sufrir? El partido estaba para liquidarlo tranquilo. Uy, 9 minutos le queda a este partido. El fútbol de goles, así es. Va Holanda. Saca la casta, como dicen. No sé cuál, pero saca. La tiene Holanda. Ahí está Van Dijk. Argentina lo aguanta. Un partido que ya estaba resuelto, pero así es el fútbol. No te puedo creer que Argentina y Brasil se queden fuera el mismo día. No te puedo creer. Por favor, no. El centro de Virgil, saca Otamendi con todo, pero todos los rebotes van para Holanda y va a ser esto un monólogo. Ya esto es un monólogo. Recupera la pelota, bien, perdió De Jong. Y va Lautaro. Vamos Lautaro, conságrate. Vamos. Ahí va para Messi. ¡Ay, Messi! Foul contra Messi, un foul realmente imbécil, porque la pelota ya la había perdido. Le está diciendo, ¿no? Le está diciendo, a usted le gusta sacar muchas amarillas, y ahora me toca a mí, ¿no? Bergwijn le dice. ¿Cómo le gusta sacar amarillas? Le dijo. Yo le he leído los labios, Algo así le ha dicho. Y todavía lo pechea. Para mí no es amarilla. Pero es un foul estúpido, pues. Ya la pelota la había perdido. Retrocede Argentina. Eso, hay que aguantar el partido. Así se sufra. Porque ir a buscarlo, con el ímpetu que lleva Holanda, ahorita ir a buscarlo y perder la pelota en un contragolpe, Holanda, chau, 2-2. Ay, ¿no te digo? Bien. ¡Uy, se viene la bronca! Roja para Virgil. Van Dijk. Roja para Van Dijk. Si el árbitro le gustan las amarillas y sacar tarjetas, es roja para Van Dijk. Argentina llevando el partido a donde hay que llevarlo. Es lo que Brasil debió hacer con Croacia. El problema es que, claro, estos minutos no quedan en el aire, los van a adicionar. A ver, el VAR y roja para Virgil, ¿no? Digo yo. Sí, es un imprudente Paredes, ¿no? Por menos cosas que lo que ha hecho Virgil han sacado rojas, ¿Y a Virgil nada? Bueno, en fin. Sí, por lo menos naranja para Van Dijk.
Ahora se viene el empate, pucha, no te lo puedo creer. Meter al área, Holanda. Y si mete gol Van Dijk. No, pero Dibu. Pero Dios mío, con Dibu. ¿Por qué no sale Dibu? Yo sé que la pelota igual iba con curva, ¿no? Pero... felizmente la pifió. Ahora es que salir tocando, tranquilo, pero sin perderla, ¿eh? ¿Qué quieren reclamar? ¿Qué quiere reclamar el holandés? 10 minutos. Eran sin... Bueno. A jugar. 10 minutos agregados. Ay, Dios mío. ...10 minutos han dado, señores. 10 minutos de vida tiene Holanda. Argentina. Vamos a ver si Argentina sabe aguantar el resultado a diferencia de Brasil. Madrecita, qué... El holandés, se viene el empate de Holanda, se viene el empate, recupera la pelota Argentina. Tiro libre para Holanda. Ay, 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 Argentina. Una partida de Garnish. Qué mala sensación. ¿Se acuerdan lo que les decía al inicio del partido? Hay una mala sensación en el aire igual, ¿eh? A sufrir. A sufrir. Estos segundos que están pasando por el tiro libre no los va a volver a poner, ¿no? Qué mala sensación. Vamos Argentina, per favore. Es tu mundial, Argentina. Es el mundial de Messi, por favor. Es el último mundial de Messi. Y todo por el gol de miércoles ese, el de descuento, por haberse distraído. Se puede venir el empate, se viene Gatko. Se viene... ¡Uf! Bien, carajo. Salten, huevones, salten. ¿Son cuántos? 50.000 argentinos en el estadio más. Comiencen a saltar y a cantar. ¡Vamos! Están con unos nervios. Yo sé que deben estar con unos nervios también y aguantando, pero... Choque, salida para Argentina. Tiempo parado además. No hagan tiempo, muchachos, porque el tiempo lo van a agregar. Ah, se chocaron Otamendi y Martínez. Uf. Holanda mete el empate y gana. Sí, sí. Remontar eso ya era... Era un partido irremontable por cómo lo veíamos jugando. Y llegó un gol de la nada, ¿no? De un centro ahí. Está jugando gratis Virgil, ¿eh? Está jugando gratis. Ni reniegue. A ver, Argentina nunca ganó un mundial. Argentina nunca ganó un mundial con simulaciones. Se han metido un cabezazo los dos. Argentina nunca ganó un mundial caminando, ¿ah? En el 78 es cierto que tenían un equipazo y bailaron a todos, pero le costó. Y en el 86, o sea, nunca ganaron un mundial fácil, ¿ah? Han sufrido. Ganar un mundial se sufre. A España el 2010 le pasó. O sea, ganó todos los partidos a partir de octavos 1-0. Sufrió, se sufre. Ganar un mundial no es que goleas a todos. Yo ya estaba celebrando, es que lo veía imposible. Holanda estaba muerto. Claro, mejor presionar, claro. Le quedan 6 minutos, aunque el árbitro seguramente añadirá uno más de nuevo. Scaloni le dice, adelante, avanza, Molina, avanza, presiona. 6 minutos le quedan a este partido y quizá más. Va Holanda, se va Holanda. Va Gatko. Recupera bien ahí Paredes, lateral en ataque para Holanda.
Uf, madre. Argentina. Vamos, Argentina, que la hinchada que merece ser campeona de este mundial es la Argentina. Es la que le está dando color al mundial. Si pierde Argentina hoy, se acaba el mundial. Parece una película esto, ¿no? De Argentina. 36 años después, Argentina quiere ganar el mundial. ¡Ay, Dios! Se viene el centro, otro centro y el gol de Holanda. Uf, felizmente. Falta del holandés. Tiro libre en salida para Argentina. Le faltan 5 al partido. ¡Pah! El mejor defensa del mundial, Otamendi. Claro, claro. Este es el momento, gente. Levanten al equipo porque el equipo los levantó en los momentos más complicados. Escuché gol de Holanda. Es que pensé que iba a ser gol. ¿Sabes por qué? Es que vi a 2 holandeses que estaban en línea y vino el centro y dije, pucha, cualquiera de los 2 lazo. Felizmente que se recuperó y Otamendi. Se asustan. Vamos, vamos. Argentina, la única representante de Conmebol, de nuestra feroz y salvaje y silvestre Conmebol. La pelota que fue un regalo para el holandés. Saca con todo Leandro Paredes. Lateral en ataque. Le quedan 4 al partido. A menos que el árbitro quiera añadir 2 más o 1 más. Yo creo que va a añadir 1. Se viene Holanda. Holanda que, a ver, digámoslo así. Ha sido también más huevos que fútbol, ¿no? Holanda. La va a reventar el arquero. La revienta. Hay que recuperar la pelota ahí, Argentina. Hay que recuperar ahí la pelota. No debe pasar la media cancha. Pucha, esos pelotazos. La pelota, el arquero. Diego Martínez la deja pasar. Tranquilo, se va a pasar ahí 30 segundos. ¿Sí o no? O 20. Ahí está el amarrete de Bangal. Cáete. Cáete el hocico. Un hincha malcriado holandés. Tres minutos, la hinchada de este mundial Argentina. Vamos, Argentina. Tiene que perder tiempo, es falta de fútbol. Así, es lo que debió hacer Brasil contra Croacia. Es lo que debió hacer Brasil contra Croacia. Por giles perdieron los brasileños. Ahora pierde Argentina también, ¿no? O también el mejor central del mundial hasta ahora, sí. Le tiran a Van Dijk la pelota, se viene Holanda, le quedan 2 minutos y algo, 3 y algo probablemente. Le hacen la guachita a Messi, pero recupera a Leandro Paredes. Vete al córner, hijo, vete al córner. Bien, foul contra Argentina. Claro que sí, claro que sí. Vete a la línea del córner y aguántalo. El partido no se juega más, muchachos, no se tiene que jugar más. Este partido tienen que dormirlo, así se juega. Esto es un partido de Copa Libertadores, ¿sí o no? Aguántalo ya. El juego bonito se fue del mundial por querer jugar juego bonito y querer hacer más goles. No hay más juego lindo en el mundial. ¿Quieres ganar? Hay que salir con todo. Mal pase para Lautaro Martínez. Era una oportunidad única para dársela bien. Se vaya al córner y ahí se quede un rato y le hagan un foul y gane tiempo. Vamos, Argentina, 2 minutitos y lo que quiera dar el árbitro. Messi le hace un foul al Davids de la era moderna. Se viene Holanda, se viene el ataque más bravo. Se viene el ataque más bravo. Se vienen los minutos más tensos de Argentina en este mundial por ahora. No hay foul de Van Dijk. No hay foul de Van Dijk. Molina, tranquilo. Reviéntala para el otro lado. No al lateral, no regales. Queda 1 minuto y algo. Gana Argentina 2-1. Hizo un mejor partido Argentina, pero Holanda lo descontó y ahora a punta de garra lo busca. Foul de Otamendi. Ay, Otamendi. ¿Fue Otamendi o Petzela? Petzela. Ay, Petzela.
Sí, no, pues no des un tiro libre ahora. No quiero ver. No quiero ver. Vamos, Argentina, que no mereces quedar fuera. Esa hinchada no merece verte fuera. Vamos, Argentina, por favor, Dibu, no dejes pasar esa pelota. Esta que puede ser la última del partido le pusieron a María Messi. Messi, cuidado con las amarillas, que te puedes perder. Te puedes perder la final si es que llegas a la final. Se puede venir el gol de Gapco. Si hace el gol de Gapco va a ser la revelación del Mundial. Si no, le deja todo a Julián Álvarez o algún otro jugador. Tiro libre para Holanda. No lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Y no lo quería ver. Y no lo quería ver. El fútbol es así, muchachos. Holanda ha empatado el partido con poco fútbol y con más ánimo y más garra que otra cosa. Y Argentina también se va al tiempo suplementario. ¿Qué le reclama al árbitro? No, no te pueden hacer esa jugada preparada. No, por el amor de Dios, no. Es que ni siquiera lo vi, no lo quise ni ver. No lo quise ni ver. Y ahora Argentina tiene que... Ahora Argentina tiene que mostrar la jerarquía emocional. Recuperarse de una casi remontada. Y ahora poner prediction, porque yo pensé que el partido estaba muerto. ¿Me cayeron la boca? Sí, me cayeron la boca. Está muy bien. Tiempo suplementario. ¿Te imaginas que hay un gol ahorita? Así es. Cuando hizo ese foul Petzela dije, uy, ay, ay. Ahí va Messi. Hora de hacer prediction. Se acabaron los 90 minutos. No sé si es justo, pero es así el fútbol. Y ahora Argentina tendrá que definirlo contra Holanda en tiempo suplementario. Y esto me jode los planes, porque yo tenía que irme ya. Y no sea grosero. Se viene bronca, se viene pelea. Y al final remontó el resultado. Mira, bueno, remontó, al menos lo salvó. Demasiado premio para una Holanda muy amarrete. Pero es todo por darle un tiro libre ahí al final. ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, Argentina. Argentina haciendo otro Brasil. No, no pueden quedar fuera los dos el mismo día, no jodas. No, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien. Argentina estuvo bien, hizo un buen partido después del 2-1. Lo aguantó bien. El tema es que le regalas un tiro libre al final del partido, ¿no? Y es más acierto de Holanda en ese tiro libre por esa jugada. Después no.
Ahora el que no tiene nada que perder es Holanda, ¿no? Ahí está el Davids verdadero. Hoy es verdad, le pusieron 10 minutos y eso es verdad. Eso está para analizarlo, ¿eh? ¿Eran 10 minutos? ¿Era para dar 10 minutos a este partido? Bueno, tampoco es que Argentina tuvo muchas jugadas de gol, ¿no? Una por ahí, ¿no? Nefasto arbitraje. No me gustó las amarillas que sacó los de la banca. Me parece que estuvo... A ver, Argentina va a reclamar lo de los 10 minutos y la agresión de Van Dijk a Leandro Paredes, ¿no? Pero bueno, a jugar nomás. A Uruguay ya le robaron, pero Uruguay también se mató solo. Argentina le dio vida a Holanda dándole ese tiro libre. ¿Para qué ese tiro libre? ¿Para qué? Era seguir reventándolo nomás. Eso es lo que Messi le reclamaba al árbitro, ¿no? Lo de los 10 minutos, ¿no? Y todo por una desconcentración, ¿no? En el gol de cabeza, en el 2-1. Pues, ese gol no entra y el partido acaba 2-0, ¿no? No, a mí no me parece justo, ¿eh? Argentina jugó mejor que Holanda 80 minutos. Argentina jugó mejor que Holanda 80 minutos y ha jugado 10 minutos no malos, donde ha aguantado, y Holanda a punta de mucha garra, pues se lo ha empatado, ¿no? O sea, hablando de merecimientos, Argentina hizo mucho más, tuvo mucho más minutos dominando el partido o siendo mucho más que Holanda. Pero lo que ha pasado en los 90 minutos se termina, porque ahora arranca otro partido, arranca el de los 30, en donde habrá que ver quién de los dos tiene más aguante. Yo creo que Holanda debería tener más resto físico, entiendo, y Argentina pues tiene que ampararse pues en la garra, en la gente. De hecho, me sorprende que no haya expulsados, ¿eh? Pero sorteo recién, si ya se pusieron los equipos en la cancha. Ese Ryu, gracias por la sub. ¿Cuántos meses? 11 meses ya. Vamos Brasil. Con tu zorrito naranja, gracias Ryuk. Abrazo de zorro. Eso es un abrazo, mira, sí, eso es un abrazo, aunque no creas. Alambrito, tan impopular como siempre. ¿Qué le pasó a García? ¿Ha visto? Hay nuevos emotes, Ryuk, tanto en los seguidores como para suscriptores. Arrancó el tiempo suplementario, 30 minutos más. ¿Dónde está esto? Se viene Argentina. Vamos a Argentina. Esto es otro partido más. Esto es un extra partido de cuartos. Argentina va... ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora Argentina se ve obligado a salir con todo, que puede dejar espacios. Sí, Gogueta, el fútbol es así de macabro. Qué manera de sufrir Argentina. Ya está el partido liquidado. 2-0.
Lo ganaba bien, pero bueno. Castigos diferentes a cada uno, ¿no? A Brasil por querer ganarlo y no saber cerrar. A Argentina por no ser más ambicioso y querer cerrarlo. El fútbol es así. Igual me pareció mucho premio para Holanda, sobre todo para el segundo tiempo que hizo Holanda. Del minuto 46 hasta el minuto 80, me pareció un segundo tiempo nefasto de Holanda que no había tenido el más ápice de ganas de querer ganar el partido. Luego encontraron en una jugada aislada el gol y claro, ya te crees en el empate, ¿no? Pues en Argentina cometió ¿qué? Dos errores, uno en defensa y dos errores en defensa y adiós Argentina. Al menos por ahora ha dejado la clasificación en los 90 y ahora 15-15 pues. Ay. Ay, chiquito. Y lo peor es que ahora tiene que volver a remar. O sea, Messi ya había hecho un chambón. Había jugado un gran partido. Hizo una asistencia de gol e hizo un penal. Ya estaba. Y ahora vas a pedirle más todavía a Messi porque tiene que aparecer los de Argentina. Y esto tiene pinta de que nos podemos ir a penales, ¿no? Dios santo. Y créanme lo que les voy a decir, en penales lo veo más fuerte a Holanda porque viene desde atrás, obviamente. Y porque Holanda tiene la sangre en el ojo del 2014 cuando Argentina lo eliminó por penales. Y se nos acaba el Mundial, ¿ya para qué vamos a ver el Mundial? Nuestras esperanzas eran Brasil y Argentina, ¿no? Ahí está, la tiene Enzo Fernández, va para Messi. Hay muchos holandeses ahí. El centro de Leo. ¡Ya! ¡Mete la cabeza! Ay. Si lo dejan bater allá a Messi, se nos armaba. Y ahora Holanda es el que aguanta, ¿no? Tengo mucho miedo que en una contra Holanda lo liquide. La Balso se fue de verdad, ¿no? Se fue a romper todo. Se fue a romper Buenos Aires. No, a mí también. Me vengo abajo. O sea, me vengo. Argentina se va ya. Este era el Mundial de Argentina y Brasil. Nunca antes yo había visto a Argentina y Brasil llegar a un Mundial tan favoritos. Que luego Argentina cayó un poquito, perdió con Arabia y tuvo que ir reconstruyéndose. Pero... bueno. Sí, lo de Croacia es... pero saben jugar esa, ¿eh? Tienen mucha resistencia. Eso es jerarquía emocional y mental. Se viene Holanda de centro, no te lo creo. Uf. Me cobras córner, qué antipático el 11 de Holanda, ¿no? Ha entrado a pedir todo. Uf. Fácil si lo toca, no lo sé ya. Oye, ¿sabes cuál es el tema? Que ya no está ya no está el 9 titular, ¿no? Ahora tiene que pelear el Torito. Es que ahora es el momento en el que los que juega mucho ya tu cabeza, ¿no? Lo doy todo, ya no me alcanza el físico, mejor me voy a penales y bueno. Di María, ¿no? Julián Álvarez. La saca el arquero de Holanda. Va a presionar a Argentina. Bien ahí Tagliafico. Recupera la pelota Argentina. Espero. Muy bien. Pesela ahí. Enzo Fernández y recupera Argentina. Ah, qué partidito de miércoles. Uno se viene abajo porque estaba 2-0 hecho el partido. Los jugadores no pueden venirse abajo. No tienen que estar con todo. A 1000. La gente tiene que cantar, Tiene que cantar, muchachos. Puede ser el último partido de Argentina en el Mundial. Canten como locos. Porque o es el último o es el partido donde Argentina saca más chapa de candidato.
Cuidado, la pierden ahí. Está presionando bien Holanda. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado. La van a perder ahí. Ay, ay, ay. Siete minutos de suplementario donde no ha ocurrido nada. No ha ocurrido absolutamente nada. Bueno, prefiero eso que Holanda a gol, claro. Faula Enzo Fernández. Uf, qué nervios. Árbitro, acábalo y vamos a penales ya, a la mierda. Si vamos a sufrir, suframos de una vez, ya vamos a los penales. Porque nos van a hacer sufrir, ¿cuánto? 20 minutos más. 23 minutos más todavía. Se la quitan a Lautaro Martínez. 2-2 el partido. Partido épico, porque hay que decir que es un partido épico, eso es verdad. Holanda estaba haciendo la épica y si mete el tercero ahorita, pues ya. Argentina simplemente no lo ganaría Holanda, si no lo pierde Argentina. Ahí va Messi, la recupera. Enzo Fernández. No está De Paul. Ya no está Julián Álvarez. Ya no está Acuña. Ahí está Leo. Recupera Holanda y se viene la contra. Uy, Dios mío. Dieguito Maradona los agarre confesados. Se viene Holanda. Oye, ese juega como Cruyff, ¿no? Tiene la manera de correr de Cruyff. No, no me regales otro tiro libre. No regales otro tiro libre así, por favor. No, pues Otamendi, en serio. En serio. Tiro libre. Tiro libre. Sácala de ahí. Que no llegue a Van Dijk. Falta en ataque. Salía para Argentina. Dios mío. Ya es estresante el partido. Ya ni es disfrutable. No me quiero imaginar los argentinos ahorita. ¿Cuántos son? ¿45 millones? ¿50 millones? ¿50 millones de argentinos? ¿Cómo estarán ahorita? No, Argentina está sin piernas ya. Argentina está sin piernas. Ya es lo que queda nomás. Lo que queda de oxígeno en la cabeza. McAllister recupera la pelota de Leandro Paredes. Lo van a buscar a Messi, foul. A ver, es un foul, pero tampoco. Va a retroceder. Retrocede, foul contra Messi. Quiero verlo igual. Es foul, pero a ver. Claro, él también se ha golpeado. Claro, el tema es si es un foul así como que dices para amarilla. No sé. A ver, teniendo en cuenta las amarillas que ha sacado el árbitro, esto es roja, ¿no? Pero bueno, este árbitro, por sacar tantas amarillas, ahora se condicionó. Claro, Messi le tiró un cabezazo también, ¿no? Al otro. Vamos, Argentina, vamos. No sé cómo vas a ganar un por cabeza ahí. A Van Dijk y a los saltotes que tiene ahí Holanda. Tiro libre para Argentina que busca el tercero. Aquí la ha centrado Messi. ¿Qué es eso? Felizmente recuperó la pelota Argentina. Tiene que estar Di María ya, ¿eh? Tiene que estar Di María. Argentina. ¿Argentina quiere los penales o quiere ganarlo? Si lo quiere ganarlo, tiene que estar Di María y arriesgar todo por el todo. Si quiere los penales, pues dejar todos los penales después de haber tenido el partido ahí a tiro.
Yo les dije al inicio del directo, no pienso en lo del 2014, pienso más en lo del 98. Eso me hacía más dudas. Sí, sí. Están como al inicio del primer tiempo. Que ninguno de los dos quiere tenerla. Quiere que el rival la tenga para que se equivoque. Bueno, voy a corregirme. Argentina no ha sido mejor que Holanda en los 80 minutos de los 90. Ha sido mejor en 35 de los 45 del segundo tiempo. Porque en el primer tiempo fue un partido parejo. Eso es verdad. ¿Qué tal, Gabo? Amarilla debería ser, ¿no? Y creo que tiene amarilla. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me parece interpretativa esa. O sea, Messi va y lo encara. El árbitro no quiere... ¿Sabes lo que pasa? Que el árbitro no quiere complicarse. No quiere perjudicar a Holanda. Siente que mostrarle amarilla y expulsarlo es perjudicar a Holanda. El tema es que, claro, en la balanza es como que los argentinos sienten que los están perjudicando ahora, ¿no? 2015-16, no sé por qué. ¡Ay! Contra Chile. Sí. Tiro libre para Argentina, que lo está aguantando. Al menos el partido lo está aguantando. ¿Cuántas faltas va a hacer Timber? ¿Tiene pase gratis o qué? Sí, el árbitro está evitando poner rojas. Messi al arco. Messi al arco. Que le pique delante del portero y se lo coma. Vamos, Messi. Al arco, al arco. Que se lo coma, que se lo coma. Roja Timber. A Messi. La que decía yo. ¡Ya! No te creo, Molina. No, era Otamendi. Ay, era el gol de Otamendi. No llegaba, no llegaba. No llegaba. Ojo que te puedes lesionar ahí, ¿ah? Puedes tener un tirón en ese tipo de jugadas. Uy, 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 cuidado. Sal, Dibu, sal, Dibu. Sal, Dibu, por favor. ¿Llegaron el mismo día? Sí. Son hermanos. Son gemelos. Nacidos en diferente país, pero son gemelos. ¿Se imaginan dos gemelos que nacen en un país diferente? Tienen que nacer pues en el límite y el otro, la mamá se va al otro lado, luego ¿no? Al ladito. Tiempo cumplido, señores. Ya prácticamente 15 minutos del primer suplementario. Por ahora nada de nada. Un poquito de Argentina, pero no es suficiente. Ahí está el Torito. Pelea solo Lautaro Martínez. ¿Qué va a hacer Lautaro? Sale De Jong, el mejor jugador que ha tenido hoy día Holanda en realidad, porque Depay ha estado apagado. Se acaba el primer tiempo suplementario. Le queda 15 minutos a este partido. Se acaba de generar un nuevo clásico. Un Holanda-Argentina es clásico. Ha habido goles, ha habido emoción, hay bronca, hay pelea. Serán a penales. Está todo dice, todo indica que sí. Todo indica que sí. Cierto, ¿no? Di María. ¿Entrará Di María o no entrará Di María? Eso depende de qué quiere Scaloni. ¿Ganar el partido ahora o ir a los penales y luego decir si pierden? Bueno, los penales son una lotería. No. Ahí están los hinchas argentinos. Pues los hinchas argentinos son los que merecen. No merecen quedar fuera hoy. Oye, pero se ha cortado pelado el Papu Gómez.
Los hinchas argentinos en el chat confían en Scaloni, como todos, ¿no? Ay, Petzela, ¿para qué miércoles hiciste ese tiro libre? Ese foul. Ese foul. No sacas a Messi por los penales. Es que los penales son... Lo siento, no lo veo a Argentina favorito en los penales. No lo veo. Holanda viene mejor, pues. Holanda viene de remontar un 2-0. Gánalo, gánalo. Argentina tiene que ganar en los 15 que vienen. Tiene que ganarlo. Tiene que ganarlo o lo pierde en penales. Tiene que ganarlo ya. Ahí está Kempes. No domina los Kempes, por favor. Se va Molina, el que hizo el primer gol. Y entra Montiel. Gustavo Montiel. Ex River también. Ahora en el Sevilla, ¿no? Empezó el segundo tiempo suplementario, sale Argentina, igual que en el partido de los 90, que en el primer tiempo sacó la pelota a Holanda y en el segundo lo sacó Argentina. Debería entrar ya Di María, pero creo que no. Enzo Fernández se la pasa ahí para Montiel. Ahí va Messi, foul contra Messi, sigue Messi, recupera la pelota, viene ahí Enzo Fernández, revienta con todo, retrocede el árbitro. Foul contra Messi, así es, tiro libre para Argentina. Vamos, vamos. A dañar un gol. Sí, de acuerdo. Tiene que darlo todo ahora Argentina. Saca bien, dice. Va a ser muy difícil que hagan un gol de cabeza. Para hacer un gol Argentina tiene que ser como el que hizo Holanda, que una jugada medio preparada. Tiro de esquina para Argentina, la sacó Gatpo. Ay, Argentina, manera de sufrir. Ahí va Messi. Toda una nación, todo un mundo, porque hay mucha gente en el planeta que no son argentinos, me incluyo, que quieren a Messi campeón del mundial. No quieren ver el último partido de Messi en un mundial. El centro, el arquero la va a agarrar tranquilo, obviamente, muy adentro. En el área chica es imposible, con ese arquero es imposible. Nah. Un poquito más atrás era o un poquito más afuera, ¿no? La recuperó Lisandro, la recuperó ahí, bien Argentina. Siga, dice. Madre. Va con toda Argentina, contra Gatpo. Se la ganan, Otamendi revienta con todo Petzela. Foul contra Holanda. Offside. Era offside Holanda. Vamos a Argentina, mete gol al... Tienes que meterle gol aquí en el suplementario. Los penales ya es una locura. Argentina, Enzo Fernández. Va a buscarlo a Messi. Va a buscarlo a Montiel. Procede para Paredes. Muy bien, Messi. Va para Montiel. Ahí tiene Messi. Holanda quiere los penales, está clarísimo, ¿no? Después de ir perdiendo 2-0, obviamente que los penales le viene genial. Y son más fríos para patear los penales, además. Vamos a Argentina, evita que sea un día fatídico para Sudamérica, que se queden fuera de Brasil y Argentina el mismo día. Me hace acordar al 2006, que creo que Argentina queda fuera contra Alemania un viernes y que Brasil queda fuera un sábado, si no me equivoco. Pero esta vez es el mismo día, pues. De un posible Brasil-Argentina a no tener a ninguno sería pues macabro, ¿no? A Montiel. Hay mucho nervio. Ninguno lo quiere perder. Foul contra Messi. Gatpo le deja su caricia. Se viene Argentina, que no sé cómo le va a hacer un gol por arriba a Holanda, la verdad. Tiene que ser un error. A María para Montiel. Pero es que el árbitro, sacas a Marías estúpidas.
Y en foul reales no sacas amarilla. Porque si eso es amarilla, pues entonces es 3 rojas al holandés que le dio a Messi. Y cárcel, y limpiar los baños públicos un mes. Oh, mío. Por dos, sí, pues sí. Bien, bien, claro, cortita. De Jong no se va a dejar engañar. Va Messi, le pega. No, más. Ay. Era buena la idea. Se lo hubiera dado, ¿no? Se lo hubiera dado al lateral. El otro se la... Ahí Messi era dársela al lateral. Cuando van al lateral se la vuelve a dar a Messi. Messi tiene tranquilidad para rematar mucho más cómodo. Pero parecida a la que hicieron Australia, ¿no? 5 minutos del segundo tiempo suplementario, le quedan 10 y lo que quiera dar el árbitro, que no sé si quiera dar. Pelea Lautaro con todo. Le gana al aire, porque no sé a quién le quiso ganar ahí. Messi es derecho, Messi es zurdo, ¿qué dices? Se viene Holanda de contra. No, nada que de contra. Leandro Paredes, foul. Es un árbitro bastante protagonista, ¿no? Le gusta. Zurdo de Di María también. Ahí viene Di María, claro, lo quiere ganar. Obviamente, es que no lo quiere ganar en los 120. Los hinchas argentinos ahí. Ahí está McAllister. ¡Ay! Si la pelota le hubiera quedado a Messi. Le pusieron el Torito. No, Torito al arco, Toro. Patea al arco, Lautaro. Patea al arco. Se va Martínez. Ok, Argentina. A Scaloni le da igual ganar 3-2 que perder 3-2. Saca un defensa, pone un atacante, Di María. Argentina todo por el todo. Bueno, Argentina... Sí, tienes que buscarlo, obvio. Icardi. No, Dios santo, no. Bien, muy bien Pesela recuperándose. ¿Qué? ¿Pero no tiene a María Pesela? Ay, Pesela, si ha sido foul, Pesela la que se ha mandado hoy día. Regala un tiro libre. Regala 2 tiros libres ya. No voy a decir nada. No me parece criticable esta amarilla. Otro tiro libre para Holanda, Argentina y el drama con los tiros libres contra el equipo más alto del mundial encima, con promedio de jugadores con mayor estatura, pues no me jodas. Se viene tiro libre, ¿quién jugará? Juega preparado otra vez. El Divo no sale nunca. Está su madre. Salida para Argentina. Dios santo, qué manera de sufrir Argentina. ¿Qué cobró el árbitro? No sé qué ha cobrado. Se va Gakpo, que pudo haber rematado en los penales. Entra Lang. Ojo con Lang, que puede desequilibrar. 13 amarillas ha sacado el árbitro. Su madre. Más de la mitad de los jugadores. Ahí va Di María. A eso Di María. Lo va a presionar el David. Uy, Dios santo. Di María está frío. Di María. Acá la que quema. Ahí va Di María de nuevo. Ahí va Messi. La gana Messi. Lo agarran a Messi. Cobra el árbitro. Muy bien. Pero acá lo bota De Jong. Fuck. Está claro que Argentina es el que lo quiere ganar en los 120. ¿No? O sea, así como Brasil era el que quería ganar en los 120 y es el que más merecía, pues ahora es Argentina, pero no hay que merecerlo, hay que ganarlo. A Holanda le conviene esto, ir a los penales y a ver, ¿no? Va Di María, va Argentina. Va Enzo Fernández, se mete al área, pudo ser penal, pero qué buena. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Te creo.
Qué bien la armó Argentina, lo dije. Si alguien merece, el fútbol no se merece. Si alguien merece pasar hoy es Argentina por este suplementario. Pucha, qué suerte tuvo el que debió ser expulsado Van Dijk, pero bueno. No vamos ya ni a hablar de un árbitro que sacó las amarillas que quiso. ¿Piden mano? No, no fue mano, no fue mano. Arenita, bienvenida al canal, Arenita, gracias por seguirnos. ¿No crees que Brasil mereciera ganar? Fue mejor que Croacia, creo yo. O sea, fue el que más lo buscó. De ahí que en el final del suplementario hizo todo para perderlo, ¿no? Por no saber cuidar el resultado. Pero... ¿Desde dónde nos escribes, Arenita? O sea, Montiel, se va Di María. Montiel, creo que hay offside, pero no. Tiro de esquina para Argentina, que va con todo, que lo busca. Y así como Argentina hoy mereció, Argentina la fregó en dos jugadas, en dos tiros libres, ¿no? O bueno, en dos jugadas aéreas, que en la otra ni fue aérea. Le pega eso Fernández. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, Dios santo! De México. ¿Qué te pareció el Mundial de México? ¿Era lo que esperabas o...? Ay, 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 ay. Vamos, vamos, centro de Di María. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. No, ¿qué vas a ganar por arriba? ¿Qué vas a ganar por arriba? No. Otra vez por arriba. Es muy difícil por arriba. Tiro de esquina para Argentina otra vez. Tiene que jugar, tiene que hacer jugada preparada o algo. Aquí tenemos seguidores de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, México, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Suecia, Uruguay y Venezuela. Entonces, para una que gana por arriba Argentina, Petzela, te reivindicabas del cagadón que te mandaste en el segundo tiempo. Tiene toda la pinta que lo gana Holanda en penales, ¿eh? ¿Sí o no? Esto es de equipo que lo busca ganar en los 120 y no lo puede hacer y en los penales se le castiga, ¿no? Ya ni siquiera entra nada. Y Rusia. Muy poquito de Holanda en el tiempo suplementario. Está claro que ha buscado un poquito más los penales y Argentina pues tenía el partido agarrado. Yo no sé si 10 minutos eran justos, pero más allá de eso, tienes que aguantar los 10 minutos. Y no puedes darle un tiro libre tan cerca al área cuando no quedaba nada. Recupera la pelota Holanda, 4 contra 4, se viene Holanda y esto se ha terminado. Recupera Holanda, ahí está el que acaba de entrar, el centro de Holanda. Felizmente Dibu se acordó de salir. México está mejor que Bolivia, bueno, también, tampoco es tan difícil. Ay, Dibu. Ay, el Dibu. El Dibu Martínez. 12 minutos del segundo tiempo suplementario, le quedan 3 y lo que el árbitro quiere dar, que me parece no va a dar nada, ¿no? Penales no, muchacho. ¿Por qué hay que sufrir tanto? Vamos, Messi, inventa algo, a ver. Messi. Enganchó bien a De Jong. No sé si es De Jong, me da igual, es blanco. Engancha bien ahí. Va McAllister, no meta centro, que es muy difícil por arriba. Era buena la de Messi. ¿Para qué la alargaron tanto? Se viene por ahí Montiel. Lo busca para Enzo Fernández. Lo va a buscar a Montiel, pero ya lo agarraron. Ahí va Messi. Messi para Di María. Va Di María, que no la pierde. Recupera Messi. Gánala, pues, gánenla. ¿Cómo van a perderla ahí? Se viene la contra de Holanda y se acaba el partido. Y se le acaba el Mundial a Messi y a Argentina. Se viene el 11. Se viene Holanda. Uf, casi 3 horas de fútbol. Pues mira eso. Bien Di María para Montiel. La puso para Lautaro. Lautaro hizo bueno el movimiento. Le pega a Lautaro. No. ¿Por qué, arquero? ¿Por qué no te rebalas ahí? Bien, Lautaro, bien. Las 6 horas semanales. Semanales, sin vergüenza.
que mañana también estamos con el... A ver, mañana hago Portugal-Marruecos y me recupero de que hoy Argentina quede eliminado, ¿no? También. 14 minutos, 119 minutos de partido. Va Messi, ahí va Di María, se la pasa para su socio Di María para Montiel. Era para McAllister. Argentina lo ha merecido un poquito más en el suplementario, pero en el fútbol hay que hacer los goles. Ay, 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 si esa pasaba. Si esa pasaba. Quedan segunditos, no sé el árbitro cuánto va a dar. ¡Viene Messi! Le pega! ¡No te creo! Ay, ay, ay. Portugal queda eliminado. Si Messi queda fuera, Cristiano también, pues ya está. Se viene el córner, muy difícil por arriba. ¡El arquero! Iba a ser un gol olímpico de Di María. ¡Ay, ay, ay! Sí se puede por arriba. Esa es la estrategia, un gol olímpico. Es muy alto ese arquero, ¿eh? Puta, qué mala suerte. No me jodas. Qué mala suerte. Eso pega en el palo y entra, ¿no? Tiene toda la pinta de que Argentina lo pierde en penales porque ha hecho todo para ganarlo en el suplementario y no ha entrado la pelota, pues bueno. Y Maradona detrás. 1 minuto dio el árbitro, o sea, nada, porque ya se acaba con estos segundos. Otra vez Argentina y Holanda en penales. Holanda que con poquito, pero con mucha garra pudo remontar el 2-0. Al menos pudo emparejar el 2-0. Me quiero morir. Otra vez penales Argentina-Holanda. Ay, ay, ay. Bueno. A ver. Que sea lo que tenga que ser. Argentina mereció un poquito más por los 90 minutos, por los 30 de suplementario. Pero el fútbol es así. Holanda aguantó hasta donde pudo en el suplementario y ha hecho lo que quería, ir a los penales. Ahora vamos a ver la jerarquía emocional. Vamos a pagar la prediction, que es nada porque no hubo goles, básicamente. Se van a penales. Quienes apostaron por los penales, pues ahí está. Felicidades. Qué difícil. El Mundial de Messi, ¿no? El Mundial de Messi. También apostaste, Jan, a que ganaba... A que se iban a penales. Y yo dije, ¿no? Lo dijimos al inicio. Hay como una mala sensación en el aire. Ya cuando metió el gol y el segundo decíamos, bueno, no era nada, ¿no? No, sí era. Sí era. Mira, yo creo que lo va a ganar Holanda en penales. Ojalá lo gane Argentina. Ojalá. Pero es que viene de atrás Holanda. Y es un arquero muy alto este arquero, ¿eh? Es muy alto. Un arquero alto, ¿dónde hay que pegarle? Abajo, ¿no? Que le cuesta llegar. ¿O me equivoco? A rezar a Diosito. Madre. Que falle Messi, pero que metan los 4 y que Holanda falle en 3, ¿no? También. Les dije que tenía un mal presentimiento, ¿eh? Les dije. ¿Y saben desde qué momento tenemos mal presentimiento? Desde que Brasil la pechó contra Croacia.
Además, cuando se lo empata Croacia, dije, ya se fregó Brasil. No va a meter el segundo ahorita y en penales no va a llegar mejor. Virgil elige el arco norte, creo. No sabemos cuál es el norte, ¿no? Porque... ¿Quién patea primero? Eso es muy importante, ¿eh? ¿Quién patea primero? Empieza pateando Holanda. Pucha madre. Por lo general, hay una mayor probabilidad de clasificación del equipo que patea primero. Dibu. Dibu, toda tuya, Dibu. Todas las cojudecitas que hiciste contra Colombia en esa Copa América, ahora demuestra. Ahí está Virgil. Ojalá falle. Ojalá falle. Yo soy cero neutral, por si acaso. Que gana Argentina 3-0 los penales. O 4-0. Vamos, Dibu, vamos, Dibu, vamos, Dibu. Voy a alejar el micrófono porque voy a gritar seguro. Le viene. Vamos, Dibu Martínez, vamos, Dibu. Se viene Van Dijk. La va a cruzar, Dibu, la va a cruzar. ¡Bien, Dibu! ¡Vamos! Lo dije que le iba a cruzar, claro que sí. Empieza fallando Holanda, Argentina con una mínima ventaja si mete el siguiente. Bien, Dibu, muy bien, Dibu Martínez. Messi, por el amor de todos los astros del fútbol. Messi, por favor, no falles. Otra vez va a joder el arquero, ¿no? Muchas veces el jugador que mete el penal en el partido reglamentario falla en los penales. Esperemos que no sea la ocasión. Messi, no falles como contra Chile, por favor. Messi al medio, sin tonterías, al medio. Va a patear Messi. Vamos, Messi, es tu mundial, Messi. Es tu mundial. Mira cuánta gente tienes ahí. Vamos, Messi, es tu mundial. Bien, Messi, bien. Espero que el arquero se vaya a un costado a la izquierda. Adentro Argentina, 1-0. Comienza bien Argentina, tranquilos que esto no está definido. Faltan muchos penales. Ahí está mi tocayo, Juan Pablo Sorín. Se viene el segundo de Holanda. Muy importante para el Dibu tapar esta. Porque sería como le pasó a Brasil, ¿no? Brasil falló 2 seguidos, no me acuerdo. Viene Berghaus, el antipatiquísimo de Berghaus. Vamos a ver. Que haya justicia. Que este también falle. Ya falló Virgil, que era un villano. Que falle este también. Vamos, Dibu. ¡Bien, Dibu! ¡Lo dije! ¡Bien, Argentina! Ahí está el Diego Martínez, papus. Ahí está el Diego Martínez. ¿El Diego Martínez dijo el Dibu? Es muy difícil tapar ese penal, ¿eh? Ya falló Virgil, ya falló Berghaus, no sé cómo se pronuncia. Los villanos ya fallaron. Vamos, Argentina, mereces ser campeón. Esa hinchada que ha ido a Qatar merece ser campeón. Va Leandro Paredes. Penal muy importante porque llenaría de anotarlo mucha presión a Holanda. Paredes al medio. Paredes al medio, no la cruces. Al medio nomás. Va Leandro Paredes y el segundo. Leandro Paredes el segundo. Bien, muy bien pateado. Bien pateado. Están gritando gol acá, ¿no? No sé si aquí en mi casa o los vecinos. Argentina 2, Holanda 0. Si este penal lo tapa el Dibu, Argentina tiene un pie y 4 dedos en las semifinales. Así se patea penales Brasil. Dile. Bien pateado. Me están callando la boca los argentinos, ¿no? Porque están pateando con la determinación. Claro que sí, hay que celebrarlo. Vamos, Dibu, uno más. ¿Cuál delay? Los zurdos, cuidado con los zurdos.
Dibu, es tuyo. Dibu, es tuyo. Dibu, es tuyo. Vamos, Dibu. 3 penales seguidos. Vamos. 3 penales seguidos. ¡Ay, Dibu! Dibu quiso irse a la derecha y ya no le dio tiempo. Holanda resucita. Cuidado, que Holanda ya se recuperó de un 2-0. Y ahora está 2-1. Cuidado. Si acá la falla el argentino. Gustavo Montiel. ¿Gonzalo o Gustavo? Es Gonzalo, ¿no? Montiel. Si Montiel falla y mete Holanda, Holanda estaría remontando como en el partido, en los penales, y se le viene la noche a Argentina. Montiel asegura, por favor, Montiel. Al medio nomás, vamos. Al medio, al medio. Al medio nomás, Montiel, no hagas tonterías. Bien, bien, bien. Están pateando muy bien. Las lágrimas de los hinchas argentinos que están muy cerca de semifinales. Si lo taja Dibu, ya está. Si la ataja Dibu, ya está, chicos. Ya está. Si la ataja Dibu, ya está, señores. 3 penales de 4 sería fantástico. Vamos, yo vaticiné 3 fallas de Holanda. Puede ser esta. Puede ser esta. Vamos, Dibu. Vamos, Argentina, a semis. Vamos, Argentina. Vamos, Dibu. Vamos, Dibu. ¡Ay, perro! Gol de Holanda que sigue vivo, pero el siguiente puede llevar a Argentina a las semifinales. Va Lautaro Martínez. Gol de acá, oye, vaya para allá, no friegues. Lautaro Martínez con la oportunidad de reivindicarse, de haber hecho un mundial bastante discreto, pero hacer un penal clave para llevar a Argentina. Ah, no, es Enzo Fernández. Enzo Fernández. Va Enzo Fernández y puede mandar a Argentina a semifinales. No ha fallado ningún penal Argentina por ahora. Patea al medio seguro, hijo. Aunque por ahora todos han pateado un costado y lo han hecho. Enzo Fernández. En los pies de Enzo Fernández están las semifinales de Argentina. Vamos, que lo ha merecido más Argentina. Que ha puesto más huevos, que ha puesto más garra, que ha puesto más fútbol y que lo buscó más en los 120 y sobre todo en el suplementario. Montiel. Va Montiel. Enzo Fernández, Enzo Fernández, Enzo Fernández, Enzo Fernández, Enzo Fernández. Al medio, Enzo Fernández, al medio, por favor. Sigue con vida Holanda. Ay, vamos. 3 max points tiene Argentina. Ya perdió 1. Le quedan 2 más. Vamos, Dibu. Vamos, Dibu. Vamos, Dibu. Dibu, yo vaticiné 3 penales fallados por Holanda. Vamos, Dibu. Vamos, Dibu, esta es. Todo el pueblo argentino lo necesita. La hinchada argentina que le da color al mundial. La va a tapar, la va a tapar, la va a tapar, Dibu. Pucha madre. Va Lautaro Martínez, que ahora sí, como dije, tiene la oportunidad de reivindicarse de un mundial bastante discreto. Perdió la titularidad como 9. Se la ganó Julián Álvarez y ahora tiene la oportunidad de hacer el penal decisivo. Si la falla Argentina, tiene todo cuesta arriba. Si la mete Argentina, adentro, a semis. Lautaro, fierrazo al medio, Lautaro, vamos. Qué nervios. Qué nervios. Va Lautaro Martínez, los hinchas argentinos rezan, reza Otamendi. Es el último mundial de Messi. Poco vuelo de Lautaro Martínez, poca carrera. Va a patear Lautaro Martínez. ¡A Argentina en las semifinales! ¡Carajo! Vamos, Argentina, vamos, 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 vamos. ¡Ah! Argentina ha vuelto a eliminar a Holanda. Se ha reivindicado Lautaro Martínez. Y está bien. Y está bien el resultado porque Argentina, con todo y los nervios, con todo y haber regalado 2 goles, porque regalaste 2 goles, estamos ganando 2-0 el partido, con todo y los errores que tuvo Argentina,
Argentina fue el que más lo buscó. Argentina fue el que más consiguió. Fue el que más lo buscó en los 90 y fue el que más lo buscó en los suplementarios. Pensé que iba a quedar fuera, pero se vio que los argentinos tenían mucha más seguridad para patear. Ay, Argentina, ¿por qué hace sufrir tanto? En serio, era para ganarlo 2-0. Yo me tengo que ir hace media hora, debí ya estar saliendo. Ay, ay, ay. Argentina está en semis, lo espera Croacia, ambos han llegado por penales y veremos, porque creo que el partido con Croacia va a ser más difícil todavía, ¿eh? Lloran los holandeses, bueno, es parte del fútbol, habría llorado también los argentinos, no me quiero ni imaginar la lágrima de los argentinos ahorita si hubieran quedado fuera, pero esto también es castigo para un planteamiento mezquino, no del primer tiempo de Van Gaal, porque eso lo entendí, los dos jugaron igual el primer tiempo. El replanteo mezquino de Van Gaal en el segundo, que Holanda jugó peor el segundo tiempo que el primero. Es que jugó peor. No salió a darle vuelta al partido. Argentina le metió el segundo y ya estaba. Y ahí está Dibu Martínez, que no ha hecho un gran partido, Dibu Martínez, pero está en los penales. Y Lautaro. Exacto. Si había alguien que necesitaba, mi tocayo Juan Pablo Vázquez lo dice, si había alguien que necesitaba, era Lautaro Martínez. Dibu llora, celebra Kempes, 5 de 5 Argentina. Argentina está a un paso de la final, a 2 pasitos del sueño que hace 36 años no los deja dormir a ningún argentino. Por la tercera Argentina. Argentina tiene que ganar el tercer mundial antes que Francia, muchachos. Francia no es más que Argentina históricamente. Tiene que ganar Argentina el tercero. Uf, cómo se sufre, ¿ah? Mañana vemos a Portugal Marruecos y ya estoy tranquilo y contento. Estoy tranquilo. Dios mío, si quedaba fuera Argentina, me iba a venir un depressing. Argentina, padre de Holanda. Más o menos. Lo del 98 no se borra. Eso dolió mucho. Porque esa Argentina no fue menos que esa Holanda, pero bueno. Se puede decir que le tira el escudo, eso sí, puede ser. Hubiera hecho la prediction, ¿no? ¿Quién gana por penales? Hubiera hecho. Pero bueno, ya fue. Ya está. Qué sufrimiento con Argentina, un equipo que hoy no debió sufrir tanto. Que el partido debió acabar a los 90 minutos. Pero bueno, así es el fútbol. Con la fe depositada en Messi y en sus guerreros, en sus luchadores. Y con Maradona, pues en el cielo, como dirían, ¿no? Uf, qué heavy, ¿eh? Están hablando Lautaro Martínez con su compañero. Saber Dios que estarán hablando. Sí, no, me imagino. Acá han gritado gol, no sé si en mi casa o los vecinos, pero han gritado gol. Y argentinos no hay en esta cuadra. Son peruanos que quieren que Argentina llegue lejos, por supuesto. Más que Argentina muchas veces. Yo sí quiero que Argentina campeone siempre. Por Messi. Quieren ver a Messi ganar la Copa del Mundo. Quieren ver a Messi cargando la Copa del Mundo. ¿Te imaginas esa imagen? Enzo Fernández, que hizo un gran partido, está haciendo un gran mundial, falló el penal, pero es así. Digo, es penalero. Es lo que dije al inicio, ¿sí o no? Todas las estupideces que hiciste contra Colombia, que te sirvieron y le ganaste a los colombianos, le callaste la boca. No recuerdo el nombre de este, que también habla mucho. No sirven, no importan para nada. Ahora es cuando. Y apareció. Tapó 2 penales muy difíciles de tapar, porque no eran fáciles, ¿eh? No le tiraron una masita. No le tiraron un rollo de papel higiénico a Diego, le tiraron 2 pelotazos bravos y la sacó. A Borja, no, al otro. Borja no. El otro, el que baila, el que le gusta bailar. Y el que Diego le hizo ese gesto un poquito faltoso. Ha clasificado a Argentina a semifinales, repito, es justo. No ha sido ampliamente superior a Holanda, pero el que más buscó fue Argentina. Lo supo ganar, lo supo pelear, lo supo sufrir y lamentablemente se dejó empatar. Pero repito,
lo que les dije también durante el partido. Este tipo de partidos Argentina lo sabe pelear y sufrir más que Brasil. Brasil para ser campeón tiene que ganarte claro, ¿sí o no? Es como que tiene que brillar. Cuando el partido se le pone, el rival le dice, no, tú no vas a meter goles de juego bonito, no, no, no. A Brasil le cuesta. A Brasil le cuesta. Y Argentina sí sabe jugar ese tipo de cosas. O sea, Brasil necesita ser superior al rival realmente o ampliamente para pasar, para ganar. Ni cuando grité tanto. Me pregunto si Argentina campeona con Messi, lloraré más que cuando Perú fue al Mundial 2018, no creo. No creo. $5. Qué bien por Argentina. Bien por Argentina al final. Qué pena que Brasil se haya quedado fuera porque hubiera sido genial. Claro, Argentina ya aseguró sus 7 partidos, pero no, a nadie le importa jugar el partido por ese lugar, ¿no? Quiere la final. Holanda se va sin perder un partido, eso es verdad. Eso es verdad. Se va Van Gaal. Bueno. Agüero, ¿qué hace Agüero ahí? ¿Qué es esto? Agüero, el Luis Enrique de Argentina. Otro streamer. ¿Cómo han hecho sufrir hoy? ¿Por qué hacen eso? Por favor, contra Croacia nada de penales ni tonterías. ¿Eh? Es ganar en una y listo. Ganen en los 90, ya está. Que contra Croacia va a ser durísimo también. ¿Dónde está Messi? Ah, ya. Está abrazado Messi con Lisandro Martínez, dice. Me voy en un ratito ya. Solo que estoy viendo las imágenes de la celebración. Pero ya cuando acabe me voy. Supongo que lo repetirán el partido, ¿no? Qué manera de sufrir. Diego Martínez, ¿eh? No, ahorita los brasileños quieren morirse. Sí, claro. Esta es la parte mala, que si campeón de Argentina, Tapia es el que va a ser el campeón, ¿no? Y ahora aún no ha jugado Dybala, ¿no? Ni un minuto, creo. Esa hinchada merece ser campeón. La hinchada argentina que va a Qatar. Porque hay que ir a Qatar. No es lo mismo ir a Alemania o a Rusia. Es que hay que ir a Qatar, pues. Ya hay muchos hinchas de esos que llevan, que no es su primer mundial, que llevan varios mundiales yendo a Argentina a ver si liga, ¿no? Que son hinchas de la selección, pues. El abrazo entre Scaloni y Van Gaal. Qué bueno que haya ganado el duelo Scaloni, qué bueno. UEFA tiene 2 al menos en semis. Hay que tener en cuenta que Conmebol llevó 4 al mundial y creo que UEFA llevó 13, ¿no? Si vamos a sacar porcentajes. No, UEFA tiene 3, olvídate. Mañana clasifica Portugal. Mañana pasa Portugal y me arriesgo, Francia. Portugal-Francia como las semis del 2006. Y por el bien para mí, por el bien del fútbol, si no está Brasil, la final esperada y justa es Argentina-Francia. Bueno, chicos, me tengo que ir. Hay que confiar en Argentina y en la escaloneta, que se puede. Gracias por haber venido. Oh, no, va a hablar Messi.
No, no era pues Messi. Ya se le notan las arrugas a Messi, ¿eh? Y Argentina sigue yendo de menos a más, ¿eh? Eso es muy importante en un mundial. Muy, muy importante. Y saben qué, lo mismo que digo desde todo el mundial, ¿ah? La jerarquía emocional o mental. Porque Argentina se puede venir abajo luego del 2-2 en el suplementario, pero se repuso. Messi criticando al árbitro y las amarillas. Y le ha pegado al árbitro duro, ¿eh? La de Caravana se atacar perfecto, se le ven. Tiene derecho. Pero paso a paso, ¿eh? Ahora viene Croacia, es un rival muy duro. Un equipo mejor que Holanda, por lo que veo, creo. Tiene que ganar la Copa Messi. Su imagen final de carrera. Es más, se retira, ¿sí o no? Yo me retiraría. Gano el mundial, se acabó. Chao. Chao PSG. Te pago la indemnización, ya no juego más. Y Argentina ganando a los Sudamérica, ¿no? A los sudamericanos. Dando paredes, reventando la pelota. Cayó al banco, cayó, pues, ¿no? Jugando duro. Argentina sabe jugar ese tipo de partidos, sabe pelearlo y contra Croacia va a ser igual. Bueno, chicos, me voy yendo. Gracias por venir. Nos vemos mañana en el Portugal-Marruecos. Si todo sale bien. Felicidades a los argentinos en el chat porque están en semifinales, se lo merecen y ojalá lleguen a la final y ojalá campeonen por el bien de Messi y del fútbol. Gracias por venir. Cuídense, descansen y sean felices, gente linda y rara y futbolera.